Bueno, ya está, ¿sí? Para los que están viendo la grabación, mañana se ve linfomas. Hoy vamos a ver principalmente proliferaciones reactivas, vamos a ver generalidades de hematoncología y principalmente leucemias. Mañana vamos a ver todo lo que es linfomas y mieloma múltiple, ¿sí? Para que no se quemen. Es una sola diapo, pero ahí ustedes hacen el corte ahí. Vamos a hablar primero de proliferaciones reactivas. Lo primero que tenemos que entender es que una proliferación reactiva es una proliferación de células del sistema inmune en los ganglios linfáticos, principalmente en órganos linfáticos secundarios, en respuesta a algún estímulo infeccioso, autoinmune, ¿sí? Generalmente es infeccioso, ¿sí? Si bien hay causas autoinmunes y genéticas, lo que más se habla es la causa infecciosa. Y esas son proliferaciones que van a ser en respuesta a un virus, por ejemplo, a una bacteria. Esas son proliferaciones reactivas. Y se van a evidenciar en el ganglio linfático como una linfadenitis o una linfadenopatía, que va a ser de tipo reactivo, se le dice. Entonces, lo primero que tenemos que saber es saber diferenciar un nódulo neoplásico de un nódulo reactivo a simple vista. Esto no necesitamos histología, no necesitamos un marcador, un laboratorio, no. Lo podemos saber simplemente palpando el nódulo, ¿sí? Un nódulo reactivo, o sea, este que está acá en rojo, es un nódulo que por lo general es blando, doloroso, móvil y caliente, y no está adherido a planos profundos. Yo lo toco, el paciente le duele, lo toco y es blandito, lo toco y se mueve, lo puedo movilizar fácilmente y es caliente porque el paciente tiene una infección y probablemente tenga una proliferación ahí. Ahora, un nódulo neoplásico principalmente es un nódulo que es duro, duro pétreo, como una roca, es doloroso, es indoloro, no le duele, vos lo aprieto, lo mueves y no pasa nada, es adherido a planos profundos, vos lo sentís que está como atrapado entre los tejidos, está generalmente con una reacción desmoplásica alrededor, y son fríos, o sea, no tienen esa temperatura calientita que tiene que ver con la proliferación, ¿sí? Si yo lo miro la histología, ambos, voy a darme cuenta que el reactivo siempre tiene la histología conservada, o sea, tiene su parte medular, paracorteza y corteza, con folículos y centros germinales. En cambio, los nódulos neoplásicos siempre tienen alguna alteración histoarquitectónica que ya me demuestra de que esto no está bien. Inclusive se puede llegar a evidenciar por tomografía también la relación córtico-medular alterada, y ya puedo adelantarme antes de la biopsia del bioganglio que ese ganglio tiene histoarquitectura alterada, inclusive antes de sacarlo. Eso es básicamente un ganglio linfático neoplásico o un ganglio linfático que sea reactivo, ¿sí? Reactivo a algo, eso es lo que dice, reacciona. Ahora, primero quiero que entendamos los mecanismos de la leucocitosis, ¿sí? Porque existen proliferaciones reactivas que están en la médula ósea y la sangre y proliferaciones reactivas que son las del ganglio linfático, que son las que acabamos de ver. Ahora estamos hablando en general, el aumento de leucocitos en sangre. Puede deberse, por ejemplo, a un proceso inflamatorio o a neoplasias, lo que va a generar un aumento de la liberación de citoquinas proinflamatorias como el TNF-alfa, interleuquina 6 o otras citoquinas que sean específicamente estimulantes de nichos, factores de crecimiento de stem cell factors, que van a generar que aumente la producción de leucocitos en la médula ósea, ¿sí? Inflamación o neoplasias. Ahora, hay otras citoquinas que se van a encargar de aumentar procesos inflamatorios, principalmente la salida, no la proliferación, sino la salida de estos leucocitos de la médula ósea. Y van a haber ciertos factores que van a impedir que salgan del vaso. Todo esto va a dar como resultado de que los leucocitos se queden en el vaso sanguíneo. Y eso es lo que me va a generar la leucocitosis, ¿entiende? Lo que estoy tratando de hablar acá en estos 4 mecanismos que les voy a explicar es razones o mecanismos a través de los cuales el leucocito entra al vaso, se produce más y no sale del vaso, ¿sí? Básicamente eso es lo que me da leucocitosis. Ya venimos hablando de la médula ósea. Principalmente inflamación y neoplasias aumentan la proliferación y la inflamación genera que los leucocitos salgan de la médula ósea y entren al vaso. Por otro lado, si yo tomo corticoides, por ejemplo, se va a ver alterada la extravasación, o sea, disminuye la capacidad de extravasar. Eso obviamente me va a aumentar la capacidad de leucocitos en sangre. Y por otro lado, el ejercicio, por ejemplo, esto es lo que dice Robbins, genera una disminución de la quimiotaxis, por ende también los leucocitos se quedan más en sangre y no salen tanto a los tejidos periféricos. Resultado final de estos 4 mecanismos es siempre el mismo, el aumento de leucocitos dentro de la sangre, leucocitosis, ¿sí? Entonces podemos hablar como proliferaciones reactivas de manera evidenciable en sangre, en una leucocitosis, y en los ganglios como una linfadenitis, ¿sí? Nódulo frío, nódulo caliente o nódulo móvil indoloro o móvil doloro y así. Bien, ahora vamos a hablar más en detalle de las proliferaciones reactivas. Acá tenemos la leucocitosis. Uy, qué grande el lápiz, más chiquito. A ver, ese me gusta más. Leucocitosis, ¿sí?
Las leucocitos en medio que ustedes ya las conocen, ¿ya? ¿Sí? Si son de neutrófilos, principalmente yo voy a sospechar infecciones bacterianas, infecciones por hongos, procesos necróticos, patologías necróticas, eosinófilos, parásitos, alergias, autoinmunes, como la vasculitis, hay una vasculitis que tiene esto, el Church-Strauss. Bueno, ya está, vasculitis y autoinmunes en general. La vasofilia, el aumento de los basófilos, recuerden que son mastocitos en la sangre, nada más que nada, neoplasias principalmente, a predominio basófilo, y alergias. Y la linfomonocítica, infecciones bacterianas, infecciones virales o neoplásicas. Son razones por las que esto podría estar aumentado en sangre, básicamente. Nada más que eso. Específicamente de la neutrofílica, hay que darle bolilla a que el neutrófilo reacciona ante los procesos inflamatorios como las leucocitosis, reacciona de una manera específica. Microscópicamente puede tener ciertas cosas, como por ejemplo los gránulos tóxicos, que es una hiperproducción de los gránulos que ellos secretan, pero se ven como granulaciones tóxicas. Los cuerpos de Dol, que son producciones y acumulaciones de ribosomas, dado que está produciendo tanta proteína y tanta enzima, este neutrófilo comienza a acumular como grumos de ribosomas, y estos se llaman cuerpos de Dol. Y también podemos ver reacciones de células que aparentan ser inmaduras en sangre, por ejemplo, células con núcleos encallados, en el caso de los neutrófilos, y nos daría la impresión de que al ser células inmaduras podrían llegar a estar simulando una leucemia, cuando en realidad lo que está pasando es que el proceso inflamatorio es tan persistente o tan intenso que al quedarse vacío de neutrófilos la médula ósea comienza a mandar células más inmaduras a la sangre. Esa confusión, esa similitud que podría tener con una leucemia, que es una neoplasia propiamente dicha maligna, se llama reacción leucemoide, ¿sí? Cuando vos decís, mira, el paciente tiene células inmaduras en sangre, pero no es una leucemia, sino que reactiva algún proceso muy agudo o muy crónico, yo digo, bueno, es una reacción leucemoide. Parece leucemia, pero no la es. Principalmente me voy a dar cuenta por el conteo de blastos que vamos a ver más abajo. Estas pacientes tienen aumento de células inmaduras, pero no tienen blastos directamente, ¿sí? Lo puede dar, por ejemplo, cuadros de sepsis, inflamaciones graves. Vamos a ver si puedo hacer zoom aquí. Sí, bueno, no mucho más. Acá están los cuerpos de Dol. Voy a ver si alcanzo a marcarlo acá chiquito. Ese es un cuerpo de Dol, ahí en ese circulito, ¿sí? Que son ribosomas. Los gránulos tóxicos, fíjense cómo está recontracargado este neutrófilo de gránulos, esos son granulaciones tóxicas. Y acá tenemos una célula inmadura, una reacción leucemoide, que es un neutrófilo encallado. Claramente es un neutrófilo que no debería estar en sangre, pero podría estarlo si está simulando una reacción leucemoide, ¿sí? Recuerden que para diferenciar esto yo tendría que contar los blastos. Si cuento blastos en sangre, ya estaría hablando de otra patología neoplásica propiamente dicha. En este caso no. Por eso muchas veces el hemograma diferenciado tiene neutrófilos encallados o segmentados, ¿sí? Se dice. Más o menos aquí, ¿cómo venimos con las leucocitosis? ¿Bien? ¿Sí o Sí. no? Bien, bien. Bueno, así yo también chequeo si me escucho. Bueno, vamos a hablar ahora del ganglio linfático, ¿sí? Linfadenitis. ¿Sí? Tenemos dos tipos, hay más tipos, ¿sí? Si se dan cuenta, nosotros acá estamos hablando de aguda en específica y crónica en específica. ¿Existen adenitis específicas? Sí. ¿Se toman? No. Robbins tampoco tiene mucho, ¿sí? Si se dieron cuenta, por ahí, los que tuvieron el día viernes o el día jueves, en el trabajo práctico en la diapo de hemolinfoide, hay una parte que habla de linfoadenitis o proliferaciones reactivas del ganglio linfático y aparece enfermedad de Kikuchi, de Kimura y de Castleman. Si ustedes se fijan ahí, Kikuchi y Kimura, control F al Robbins, ni siquiera las da, no existen, ¿sí? O sea, digo, son enfermedades de subespecialidad. Entonces, está bien, el doctor que hizo la diapo le puso toda la onda, pero se pasó de rosca a unos 800 kilómetros, ¿entendés? Salió del sistema solar. Entonces, las específicas no se toman, ¿sí? Eso es lo importante. Vamos a quedarnos con las inespecíficas, que esas sí se pueden llegar a tomar. Primero, la aguda inespecífica. Lo que va a pasar con ese ganglio es que va a estar rojo y congestivo, ¿sí? Obvio, está proliferando. Puede ser de tipo localizado, por ejemplo, un grano en la cara. Yo tengo un grano en la pera, por ejemplo, y me va a generar una adenitis localizada, aguda, en la zona retromandibular o la zona sublingual. Los ganglios linfáticos de esa zona se van a inflamar en respuesta a una inflamación que tengo en algún lugar de mi zona bucal, el piso de la boca, o el techo, la mejilla, un grano, lo que sea, ¿sí? Ahora, esta aguda inespecífica también puede ser sistémica, ¿sí? Esta linfadenitis localizada aguda sistémica inespecífica puede deberse, por ejemplo, a enfermedades bacterianas, ¿sí? O a enfermedades virales, por ejemplo, la mononucleosis, ¿sí? Hay muchos síndromes mononucleosiformes, básicamente se caracterizan por tener esta linfadenitis generalizada, ¿sí? Bien, existen, aquí les pongo, linfadenitis específicas de ciertas infecciones. Específicas significa que yo al ver la histología de ese ganglio linfático ya identifico qué
infección o qué agente patológico autoinmune está generando esa linfadenitis, pero no las vemos, ¿sí? No son importantes para nosotros. Esto es recontra, recontra, mega, hiper específico. ¿Sí? Esto es lo agudo. Vamos a ver ahora las crónicas inespecíficas, o sea, son proliferaciones reactivas o linfadenitis que son de causa persistente, crónica, y que no definen cuál es la patología. Yo puedo mirarlo y puede deberse a diferentes cosas, ¿sí? Por ejemplo, pero acá podemos sospechar un poquito las causas igual. Hiperplasia folicular, ¿sí? Yo les pongo acá este dibujito para que entiendan que acá, en el folículo, están los linfocitos B. Por ende, los linfocitos B producen anticuerpos y nos producen protección principalmente contra infecciones virales. Entonces, yo lo primero que voy a ver es que si hay una linfadenitis con hiperplasia folicular, está relacionada al linfocito B. Y probablemente esto esté evidenciando una infección viral o una infección parasitaria como toxoplasmosis o una enfermedad autoinmune como artritis reumatoide, porque está enfocándose principalmente en una proliferación que potencia la respuesta inmune humoral, anticuerpos. Por eso está ahí, folicular, folículo, linfo B. ¿Qué hace el linfo B? Produce anticuerpos. ¿Y qué me produce? Defensa contra infecciones virales, por ejemplo, contra parásitos como toxoplasmosis o algunas enfermedades autoinmunes. Si yo veo eso, pienso en eso. Ahora, vamos a ver una hiperplasia ya no folicular, sino paracortical, la zona que está acá, ¿sí? Y la zona que está acá, si ustedes se dan cuenta, le dejé el dibujito, folículo B, paracorteza es T. Entonces T depende del perfil T de que nos va a defender, pero principalmente van a ser linfocitos de TH helper de tipo 1, principalmente que son los que nos defienden de microorganismos intracelulares, por ejemplo, infecciones virales, ¿sí? Es inmunidad de tipo celular, es la inmunidad celular de tipo principalmente contra patógenos intracelulares. Por ejemplo, Mycobacterium también, ¿sí? Esta es hiperplasia paracortical, ¿sí? Recuerden, paracorteza, linfocito T. Por ende, va a haber proliferación del linfocito T y la respuesta va a estar evidenciando una infección viral principalmente o por microorganismos intracelulares. Y puede haber también en la zona de la médula, acá, fíjense que acá está la zona medular, el seno medular, macrófagos. Y hay histocitosis sinusal en la zona del seno que es inespecífica. Son aumento de macrófagos en el seno. Principalmente, recuerden que los macrófagos del seno se encargan de fagocitar, por ejemplo, los plasmoblastos de vida media corta productores de IgM, que es lo primero que se genera antes de que el linfocito B haga su colaboración TB y comience a hipermutar y a hacer cambio de isotipo y a aumentar su afinidad y avidez de sus anticuerpos contra un antígeno que puede ser un microorganismo X, una bacteria, un virus, lo que sea, hasta un autoantígeno. Ahora, en el caso de los macrófagos estos que están ahí, que se fagocitan estas células que están sobrando en el seno, en la médula del ganglio linfático, muchas veces proliferan y se llama histiocytosis sinusal, pero no denota ninguna enfermedad en específico, ni bacteriana ni viral, y es inespecífica. Punto. ¿Sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos con las proliferaciones reactivas? ¿Bien? Perfecto. Bien. Lo último que quiero que vean son las linfohistiocytosis, ¿sí? Son básicamente macrófagos que fagocitan leucocitos y los desactivan. Es decir, para flaco, ya está, se acabó, no sigas funcionando, ¿sí? Puede darse por trastornos familiares o por Epstein-Barr, ¿sí? Puede llegar a verse en esas infecciones. Fíjense acá. Acá hay un macrófago que se está fagocitando glóbulos rojos, ¿sí? Está lleno de glóbulos rojos. Puede fagocitarse neutrófilo también, ¿sí? También puede pasar, ¿sí? Aquí tiene un paciente que tiene linfohistocitosis hemofagocítica, o sea, se comen los glóbulos rojos. Pero también puede ser con neutrófilos, eosinófilos, pueden encontrarlos tranquilamente, ¿sí? Vamos a ver unas preguntitas ahora. Básicamente esto de reactivas, no le den más vuelta. Todo lo que está en amarillo, les digo, es a lo que tienen que darle bola. Marque la incorrecta en relación a las linfadenitis. La hiperplasia folicular, o sea, del folículo, linfocito B, se debe a estímulos que activan la respuesta inmune humoral, hasta ahí estamos de acuerdo, y morfológicamente deberá diferenciarse de un linfoma folicular. ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? Hay que marcar la incorrecta. ¿Esto es verdadero o falso? Si tengo una proliferación del centro germinal, ¿podría deberse a que esas células sean neoplásicas y no esté respondiendo a ningún otro estímulo externo? Sí, puede estar pasando, ¿sí? Yo tengo que diferenciarlo porque existe un tipo de linfoma que se llama linfoma folicular y que es una hiperproliferación de los centros germinales. Entonces, si yo tengo una reacción de tipo reactiva a una infección versus un linfoma, un centro germinal que es neoplásico, yo puedo verlos y se pueden parecer mucho, ¿se entiende? Entonces, ¿sería un diagnóstico diferencial, sí o no? Sí. Bueno, es un diagnóstico diferencial. Entonces, tenemos que marcar la incorrecta, recordemos. La linfadenitis crónica en específica puede generar diversos patrones morfológicos, como la hiperplasia folicular,
Eso es la hiperplasia del folículo. Hiperplasia paracortical, esto es B, esto es T. Histocitosis sinusual, principalmente macrófagos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, listo, ya está. C. Las adenomegalias inducidas por infecciones piógenas en ocasiones dejan cicatrices residuales. Eso lo sabemos todos, chicos. Si se agarra una infección muy severa por estreptococo, por ejemplo, les va a quedar una cicatriz en la piel, por ejemplo, un grano. D. La histocitosis sinusal es particularmente prominente en los ganglios linfáticos de curso de infecciones virales. ¿Por qué esto sería falso? Ya sabemos que esto es verdadero, verdadero y esta es la falsa. ¿Por qué es la falsa? Dijimos que era inespecífico. Es inespecífica. Entonces no podemos saber la infección si es viral, si es bacteriana o parasitaria. Fin del asunto, ¿sí? Vamos a ver nuevamente otra pregunta. Hay que marcar la incorrecta nuevamente. En el contexto de una apendicitis aguda, la adenitis mesentérica, o sea, se agrandan los ganglios y se inflaman los ganglios linfáticos mesentéricos, consta de ganglios macroscópicamente ingurgitados, o sea, ricos en irrigación, que histológicamente presentan grandes centros germinales reactivos acompañados de figuras mitóticas e infiltrado polimorfo nuclear. A ver, las figuras mitóticas aquí pintan algo. Figuras mitóticas, chicos, mitosis aberrantes. ¿De qué sería eso? No tiene nada que ver acá. Esto es neoplásico. Una figura mitótica me habla de un proceso neoplásico. No tiene nada que ver con un proceso inflamatorio como una apendicitis aguda, ¿sí? Vamos con la otra. Las reacciones leucemoides no son patognomónicas de las leucemias mieloides. Obvio, más que evidente, porque ya habíamos dicho que las reacciones leucemoides son aumento del número de células inmaduras en sangre, pero no relacionado a una leucemia, sino relacionado a una reacción muy intensa que genera la salida de estos precursores a la sangre. C. La histocitosis sinusal es un patrón morfológico característico observado en la linfadenitis crónica inespecífica. Es verdadero, recuerden que las agudas son localizadas o sistémicas y las crónicas son del folículo, de la paracorteza o del seno. B, T, macrófago. Los cuerpos de Dole y las granulaciones tóxicas son cambios morfológicos observados en los neutrófilos de pacientes con sepsis o trastornos inflamatorios graves. Recuerden esto, muchas veces cuando hay estos fenómenos de leucocitosis, el neutrófilo evidencia esto teniendo estas reacciones de aumento de producción de gránulos con enzimas y el aumento de la producción de ribosomas por esta actividad metabólica que tienen, que me generan estas acumulaciones que se conocen como gránulos de Dole, ¿sí? Nada más. Las infecciones crónicas generan leucocitosis por aumento de producción de factores de crecimiento hematopoyético en médula ósea. Chicos, la cuestión es así. Si yo tengo una infección aguda muy intensa, va a haber cierto grado de leucocitosis producto de la estimulación por citoquinas de la médula ósea. Pero en el caso de las infecciones crónicas, ya son factores de crecimiento de manera persistente que van a estimular la producción duradera y persistente de linfocitos o leucocitos en general en la médula ósea. En situaciones de estrés, los glucocorticoides disminuyen la extravasación de leucocitos hacia los tejidos. Lo que se les hablé de los mecanismos de la leucocitosis, el ejercicio genera la disminución de la quimiotaxis y los glucocorticoides disminuyen la extravasación, sobre todo relacionado a células de adhesión de endotelio, ¿sí? La hiperplasia folicular debe ser diferenciada morfológicamente del linfoma folicular y nuevamente esta pregunta se repite. Tengan en cuenta eso. Las hiperplasias foliculares reactivas se tienen que diferenciar de las neoplasias, sobre todo de linfomas foliculares, porque yo a simple vista puedo llegar a confundirme un folículo que es neoplásico de un folículo que es reactivo. Y como venimos diciendo desde los primeros trabajos prácticos, la labor del patólogo y el verdadero desafío no tiene que ver con diferenciar una neoplasia maligna de una benigna. Eso para él es recontra fácil. La del problema del patólogo y donde se rompe la cabeza constantemente es diferenciar lo neoplásico de lo reactivo, porque se mezcla mucho en algún punto. No sabes si el paciente tiene una pleuritis o tiene un mesotelioma y te la comes, ya hay atipía, ya hay células aberrantes, ya hay células gigantes, porque esto lleva a cronicidad. Entonces se empieza a complicar todo, porque en la cronicidad aparecen mutaciones. No sabes hasta qué punto esto puede llamarse una neoplasia o puede llamarse un proceso crónico reactivo. ¿Sí? Esa es la realidad. Bueno, la correcta es la, ¿sí? Es esta. Recuerden que figuras mitóticas no pintan nada aquí. La otra pregunta. Un niño de 6 años se queja de dolor progresivo en la ingle derecha hace una semana y tiene un ganglio linfático tubefacto y doloroso. Ya que le duela y que esté ingurgitado, a mí me da a entender que es un ganglio que es reactivo, ¿sí? Un nódulo reactivo. En la región inguinal derecha se realiza una biopsia del ganglio linfático y macroscópicamente se haya aumentado de tamaño. Tiene una coloración gris rojiza de aspecto congestivo. Nuevamente rojizo me da a entender que esto es más reactivo. En el examen histológico se ven centros germinales agrandados de tamaño variable, conteniendo numerosas mitosis. Ojo, mitosis, no dice mitosis aberrantes. Tienen que aprender a leer y cuando lean mitosis, tienen que ver si hay apellido de mitosis atípica, aberrante, pero si no lo hay, es mitosis y punto. Se encuentra
moderado a intenso infiltrado de neutrófilos de ubicación parafolicular y sinusoidal. ¿Cuál es la causa más probable de estas alteraciones histológicas? Entonces la pregunta aquí, ¿me escucho? ¿Ahora estoy fluido o me estoy cortando? No, sí se escucha bien. Ah, bueno, Sofi, me escucho fluido, ¿sí? Fíjate ahora, si me sigo escuchando cortado, te doy un tiempito para que veas si es tu Wi-Fi o algo, ¿sí? ¿Cuál es la causa más frecuente? Bueno, chicos, sarcoidosis no, eso es un autoinmune. ¿Sí? Un linfoma folicular es neoplásico y acá no hay mitosis aberrantes, no hay nada que me diga que hay histoarquitectura alterada, entonces también se descarta. Leucemia linfoblástica aguda ni lo hablemos, chicos. Una leucemia es algo que se encuentra en sangre o médula ósea. Estamos hablando de un ganglio linfático. Linfadenitis aguda inespecífica. Este paciente tiene una reacción aguda inespecífica de cuadro sistémico probablemente, o sea, no es localizada a una patología por ahí de cerca, probablemente tenga en la ingle, en la otra ingle, y si le seguís buscando la encuentras más. ¿Sí? Los pacientes que generalmente dan en linfadenitis generalizada sistémica son, como le dije, los pacientes que tienen síndromes mononucleosiformes, ¿sí? Principalmente Epstein-Barr, pero recuerden, cuando vean infecto, tal vez cuando vieron micro 2, que los síndromes mononucleosiformes incluyen el Epstein-Barr, pero incluyen muchas otras patologías. Inclusive la sífilis secundaria podría estar metida ahí, para los que tienen un poquito de fresco pato 1, por ejemplo. Pero ahí está, rubiola, citomegalo, Epstein-Barr, virus herpes zóster, tenemos toxo también, tenemos chagas, hay un montón de patologías, rubiola, dije rubiola, bueno, que están relacionadas y son parte del síndrome mononucleosiforme, hasta HIV. ¿Sí? Bien, fin de proliferaciones reactivas. ¿Quedó más o menos lo que es? ¿Se llega a preguntar? Sí, se pregunta poquísimo, pero se pregunta. Por último, se dio algo. ¿Sí? ¿Quedó alguna Me duda? quedó una duda. Sí. Cuando explicaste los procesos inflamatorios, o sea, los mecanismos de leucocitosis que tenés el proceso inflamatorio por neoplasias, que dijiste que tenés un aumento de la liberación de citoquinas proinflamatorias, y en un momento nombraste los factores de crecimiento, pero no terminé de entender dónde, o sea, en qué parte van. ¿En qué parte van? Es que algunos tumores llegan a secretar factores de crecimiento, ¿sí? Eso, y llegan a la médula ósea y eso estimula la proliferación de células en la médula ósea, ¿sí? Nada más que eso. Ok, pero habías dicho como las citoquinas proinflamatorias es más en lo agudo y los factores de crecimiento más en lo crónico, ¿o no hay Sí, sí, distinción? sí, Ah, ok, sí, sí, genial. sí. O sea, requieren más tiempo, ¿sí? Para que se lleguen a... En realidad no es que se requiera más... Sí, se requiere más tiempo porque en realidad lo que se da a entender en el cuerpo es, para flaco, yo veo que hay un proceso inflamatorio que no se está yendo. Entonces ya las citoquinas que van a generar una proliferación a corto plazo, o aumentar la salida de leucocitos de la médula ósea, ya no me sirve tanto. Voy a tener que empezar a estimular a esas células madres para que comiencen a producir más. ¿Se entiende? Entonces, como que el proceso da un giro hacia los stem cell factors, ¿sí? Perfecto. Bien, ahora vamos a ver generalidades de hemato-oncología. Ya estamos directamente en el plano de la leucemia, ¿ya? ¿Sí? Esto se lo mostré ayer a los chicos del día viernes también. Hay algunas imágenes que se repiten, pero quiero que entiendan que los leucocitos en la médula ósea, o en general los leucocitos, se pueden dividir funcionalmente también según su estirpe o según su especie, ¿sí? Lo más fácil es acordarse de las especies, ¿sí? Esto lo vienen viendo de histo, y en histo tenemos, entre muchas otras cosas, yo le voy a dar bola a esto, eritrocitos, megacariocitos, granulocitos dentro de los que entran los neutrófilos, los eosinófilos, los macrófagos. Tenemos, bueno, macrófagos y monocitos, y principalmente monocitos, que son de donde derivan los macrófagos y las células dendríticas convencionales, linfocitos T, linfocitos B, ¿sí? O sea, en general, eso es especie, ¿sí? Ahora, la otra forma de clasificarlo es por estirpe, ¿sí? Recuerden que todo lo que sea, no sea linfocito, todo lo que no sea linfocito, básicamente, se llama estirpe mieloide. Y todo lo que es linfocito, por descarte, se llama estirpe linfoide, ¿sí? No es tan difícil si lo piensan así. Es como, ¿esto era mieloide o linfoide? ¿Es linfocito? No, es mieloide, se acabó, ¿sí? Es así de simple, para que no le den tanta vuelta a futuro. Ahora, eso es por estirpe, que es importante para nosotros, ojo, porque la patología hemato-oncológica divide las estirpes en si es una neoplasia mieloide o una neoplasia linfoide, si ya no tanto de la especie en sí. Y su función, que hay células que tienen predominantemente una función de sistema inmune, por ejemplo, todos estos de acá hacia abajo, que ya las vienen conociendo de inmuno, y hay otras que no son eminentemente inmunes. Ojo, cuando hablamos de inmunidad, todo tiene cierta relación, pero cuando hablamos de que su función no es principalmente inmune, estamos hablando de estas megacorocitos con las plaquetas y eritrocitos, no, su función es diferente, una está relacionada más principalmente a la hemostasia, ¿sí? Entonces, tenemos división entre especie, estirpe y función. Mucha bola para la oncohematología, la estirpe, mieloide y linfoide, ¿sí? Más, para que se vayan ubicando en el panorama del planeta Tierra. Linfoma versus leucemia. Esta imagen
tiene ciertos errores por definición, pero lo importante es los conceptos generales, ¿sí? Ambas son neoplasias hematopoieticas que se originan a partir de células de la médula ósea principalmente en cualquier momento de su histogénesis. Eso es lo importante. O sea, desde la celulita de la médula ósea en la médula ósea como célula madre hasta la célula recontramadura ya ejerciendo su función. Por ejemplo, algo recontramaduro sería un plasmoblasto de vida media larga, productor de IgG, por ejemplo, un linfocito B de memoria. Y podés encontrártelo, y puede mutar, y puede generar neoplasias también. O sea, en cualquier momento de su histogénesis o evolución funcional, esta célula derivada de la médula ósea puede mutar y puede dar a lugar una neoplasia. Ambas, leucemia y linfoma. La diferencia es que las leucemias van a ser cuando esta célula mute y se mantenga tanto en médula ósea como en sangre. Son neoplasias eminentemente líquidas, no son neoplasias sólidas como todas las que venimos viendo. En cambio, los linfomas se van a ubicar con mayor frecuencia en los órganos linfáticos secundarios, ganglios linfáticos, vasos, órganos linfáticos primarios como el timo, no, ojo, no la médula ósea, sino como el timo, órganos linfáticos, órganos periféricos, por ejemplo, tejidos, MALT, GALT, piel, sistema nervioso central, testículos. Y los linfomas, a diferencia de las leucemias, no están ni en sangre ni en médula ósea, porque si pisan ese terreno pasan a llamarse leucemias, y además no son neoplasias líquidas, son neoplasias sólidas. Las dos diferencias que tienen que saber, ¿sí? Leucemia, sangre, médula ósea, líquida. Linfoma, en cualquier otro lugar, sólida, ¿sí? Los leucemias son más frecuentes en pacientes pediátricos, son muy frecuentes en pacientes pediátricos y se evidencian en sangre. En cambio, los linfomas son más frecuentes que las leucemias en adultos y no se evidencian en sangre, se evidencian en los tejidos que están infiltrando, ¿sí? Como concepto general. Lo mismo que les vengo diciendo desde la imagen anterior, se lo digo acá, ¿sí? Las leucemias están en sangre o médula ósea. Eso es lo importante. Puede ser exactamente la misma célula, pero está en sangre o médula ósea. Si esa célula, exactamente la misma que estaba en sangre o médula ósea, formando una leucemia, pisa un ganglio linfático, inmediatamente eso se llama linfoma. O pisa un tejido periférico y crece ahí, linfoma. Se acabó, ¿sí? Si se dan cuenta, el término leucemia linfoma es un término que es meramente anatómico. Y al patólogo y al hematoncólogo no le importa lo anatómico, le importa la estirpe, le importa las translocaciones, le importa los receptores y dianas terapéuticas moleculares y genéticas que tenga esa neoplasia. Por ende, el término leucemia y linfoma es un término que no existe en la patología, ¿sí? Lamentablemente, sino que es un término clínico, ¿sí? Por eso, Robbins, cuando lo leen, y está completamente destrozado el capítulo, porque es un capítulo que si bien es lindo, está muy mal hecho, está muy mal redactado, muy mal ordenado, te dice simplemente neoplasias de estirpe linfoide, neoplasias de estirpe hematopoietica mieloide, neoplasias de alto grado, y te las va mezclando y vos en tu cabeza no logras nunca cerrar el concepto. ¿Por qué? Porque ese capítulo está hecho por una persona que tiene ya todo esto en su cabeza y no se da cuenta de que para pregrado el capítulo en sí está muy complejo en la forma en que se presenta porque no es didáctico, porque no separa leucemia del linfoma. ¿Por qué? Porque en realidad no es un término patológico, es un término clínico, pero nos ayuda mucho a nosotros a ordenar estas neoplasias en realidad. Entonces, chicos y chicas, realmente nunca van a escuchar el término leucemia ni linfoma realmente como tal en un informe histopatológico. Probablemente diga neoplasia mieloproliferativa o linfoproliferativa con tales características citogenéticas o tales características de marcadores a predominio según la ubicación, ¿sí? Si está en médula ósea podría llegar a llamarse leucemia y si está en el tejido periférico podría llegar a llamarse linfoma. La mayoría de las veces están ambas juntas, entonces ni siquiera es relevante en términos patológicos. En términos clínicos sí, porque va a tener distinta clínica, ¿sí? Pero el tratamiento para ambas va a ser exactamente el mismo, es la misma célula, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la diferencia de leucemia linfoma a una neoplasia propiamente dicha de estirpe hematopoietica? Nada más que eso. Sí. Ahora sí, justamente yo me había hecho esa ensalada. Sí, ven, es que eso lo pasa cuando comienzan a leer Robbins, porque Robbins, está bien, un capo, el tipo que lo escribió, de hecho es amigo de uno de los docentes del departamento, que no lo vemos ya, viene muy poquito. Pero el tema es que el tipo, cuando está tan capo, el tipo vomita la información y bueno, un pibe que no entiende de lo que pasa, que generalmente también además sangre es un tema que es tabú desde que comenzamos la carrera, no nos gusta en historia, no nos gusta en fisio, no nos gusta nunca, y menos nos gusta en inmuno después. Es como que quedás aquí, llegás acá y decís, che, pero yo estoy en cero, ¿me entendés? Y Robbins te lo manda en la cara como si ya hubieras estudiado todo bien desde el comienzo, y ese es el problema. Bien, ya vemos las leucemias que son líquidas. Ahora vamos por el otro lado. Si estas neoplasias se van a los órganos linfáticos secundarios o tejidos periféricos, van a ser linfomas. Fíjense que las leucemias son
como el juguito de limón, y los linfomas son el limón, son sólidas, son duritas, ¿sí? Y están en órganos linfáticos secundarios, primarios como el timo, o pueden llegar a estar en órganos y tejidos periféricos, malt, gall, piel, y etcétera, ¿sí? Esto es un esquemita de lo mismo, ¿sí? Tengan en cuenta que siempre que una neoplasia, leucemia, sea aguda, principalmente va a estar a predominio de blastos, muchas células inmaduras. En cambio, las leucemias crónicas, si bien tienen blastos, principalmente son menos inmaduros y muchas de estas células blásticas siguen madurando, al punto de que lo que aumenta en sangre son las células maduras más que las células inmaduras. Entonces, maduras, la estoy poniendo aquí. Bien, maduras aumentan porque terminan de madurar, ¿sí? En cambio, acá en el estadio de blasto de las agudas no terminan de madurar. Entonces, lo que aumenta en sangre mucho es el blasto y punto, nada más, ¿sí? Eso después lo vamos a ir viendo en detalle. Fíjense, acá tenemos unas leucemias, dice. Leucemias que pueden ser de mieloide, estirpe mieloide, o de estirpe linfocítica, linfoide, ¿sí? Pueden ser agudas, como dice acá, agudas, o pueden ser crónicas cuando tienen la C, linfocítica crónica, linfoblástica aguda, mieloide crónica. Siempre son leucemias porque están en sangre o en médula ósea. En este caso, están aquí en la médula ósea. Ahora, si esta neoplasia, por ejemplo, una leucemia linfocítica crónica de tipo B sale a sangre y se mete en un ganglio linfático, se convierte inmediatamente en un linfoma linfocítico de células B pequeñas. Me decís, sí, cambió el nombre, ¿pero es algo diferente? No, es la misma célula. Ah, bueno, pero entonces, ¿por qué se llama diferente? Porque patológicamente el patólogo no te va a decir realmente que es una neoplasia diferente. Te va a decir que está en un estadio y lugar diferente nada más, pero la célula es la misma. ¿Sí? Aquí podemos ver como un ejemplo claro de cómo una leucemia linfocítica crónica entra a sangre, se mete a un ganglio linfático y se convierte en un linfoma de células B pequeñas, por ejemplo. El caso opuesto sería, por ejemplo, en el caso de un paciente pediátrico o adolescente que está en toda su ontogenia T en el timo y comienza a tener una neoplasia de estas células precursoras, de blastos tímicos, ¿sí? De células T blásticas. Se llaman linfomas T linfoblásticos, de hecho. Estos linfomas T linfoblásticos es un linfoma porque está fuera de la médula ósea y de la sangre, pero eventualmente puede llegar a sangre y llegar a albergarse en la médula ósea, dando lugar a una leucemia linfoblástica aguda de tipo T. Acá tenemos un ejemplo de cómo un linfoma nace como linfoma, y al entrar a sangre y albergarse en médula ósea se convierte en una leucemia. Como se dan cuenta, del nombre depende exclusivamente de la ubicación anatómica. Nada más que eso, ¿sí? Fin del asunto del esquemita. Es 3 formas diferentes de explicar lo mismo. Leucemia y linfoma es lugar y punto. Quiero que vean esto que es meramente estadístico también. Estos son pacientes pediátricos, ¿sí? De los pacientes pediátricos, fíjense que acá los que están en color naranja, morado y verde tienen alguna neoplasia, ¿sí? Todos los que están en naranja o marrón o como lo quieran ver tienen una leucemia. Leucemia principalmente linfoblástica aguda, ojo, les adelanto, que es la más frecuente en niños. Estos son niños. Ahora, yo les pregunto, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacientes de 9, porque son los otros 3 que tienen neoplasia, 6 pacientes de 9 que tienen leucemias. Entonces, mi conclusión es, ¿cuál es la neoplasia más frecuente en niños, maligna, para ustedes? Acá está. ¿Cuál sería, chicos? La leucemia linfoblástica aguda. La leucemia linfoblástica aguda. Entonces, por eso, en pato 1, nosotros decimos neoplasia maligna más frecuente en niños, leucemia linfoblástica aguda. Ahora, vamos a ver en el adulto. Fíjense que en el adulto las mismas leucemias, o en general leucemias, en adultos mayores, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 acá. Y acá eran 6. La pregunta es, entonces, ¿en quién es más frecuente la leucemia? ¿En adultos o en niños? Por números nada más. ¿Qué creen ustedes? Adultos. En adultos son más frecuentes, ¿sí? La cuestión es, ¿en adultos es la neoplasia más frecuente? No, porque son 9 versus estos otros 15 que probablemente tienen cáncer de pulmón. Entonces, la conclusión de esto es, las leucemias son la neoplasia más frecuente en niños, pero no son la neoplasia más frecuente en general. Las leucemias son mucho más frecuentes en adultos, ¿sí? Aún así, en adultos ni siquiera son la neoplasia más frecuente, sino que el cáncer de pulmón le gana por goleada. ¿Se entiende la cuestión? Es eso. Neoplasia maligna más frecuente en niños, leucemias. ¿Es más frecuente que en adultos? No, es más frecuente en adultos. Y aún así en adultos, ¿es el más frecuente? No, el cáncer de pulmón le gana por goleada. Pero cuando tenés por ejemplo, de 10 niños con cáncer, 9 tienen leucemia, es evidente que es la neoplasia maligna más frecuente. Pero de 1000 adultos, 100 tienen leucemia, o decir, bueno, la leucemia es más frecuente, 100 versus 9 gana el 100.
pero de esos 100, los otros 900 tienen cáncer de pulmón. Por ende, el cáncer de pulmón es mucho más frecuente. ¿Se entiende? Es como para que vayan entendiendo esta cuestión que es meramente salud pública, que siempre se enseña como el soberano, se enseña de manera muy mediocre en la facultad y a ustedes tampoco les gusta, esa es la verdad. Y después sirve esta cuestión de los porcentajes y los gráficos. Bien, hablemos del mecanismo común de las neoplasias de estirpe hematopoyética. En general son todas malignas, ¿sí? Si tuviera que decir qué neoplasia de estirpe hematopoyética es benigna, yo diría el plasmacitoma y se acabó, ¿sí? Ni siquiera lo vemos, es una neoplasia rara, pero en general son todas malignas. Y siempre tienen que ver con una mutación, esto es un linfocito B, les adelanto porque es muy importante, porque es una neoplasia que puede darme leucemias y linfomas, y es la más frecuente causa de linfomas, por ejemplo. Casi todos los linfomas son de linfomas de linfocito B. Y en cualquier lugar, desde célula madre, blasto, pro-B, pre-B, transicional, virgen, del centro germinal, de memoria, plasmoblasto o plasmocito, en todas estas etapas puede haber una mutación. En la medida en que aparezca esta mutación puede darme una neoplasia, otra neoplasia, otra neoplasia, otra neoplasia, otra neoplasia y otra neoplasia. Y adicionalmente, si cualquiera de estas neoplasias que tiene nombre propio se alberga en sangre y médula ósea, se va a llamar leucemia. Pero si cualquiera de estas neoplasias se alberga en órganos linfáticos secundarios o tejidos periféricos, se va a llamar linfoma. Punto. Lo que quiero que entiendan es que siempre es una mutación que altera la diferenciación normal. En cualquier caso, tanto en leucemia como en linfomas, ¿sí? Son generalidades, básicamente. Yo les doy el ejemplo del linfocito B, pero en realidad todas las células de estirpe hematopoyética pueden mutar en cualquier parte de su ontogenia y dar a lugar a una neoplasia que, dependiendo del lugar, se puede llamar leucemia y linfoma. Ojo, chicos, los linfomas son todos de linfocitos, no son linfomas de neutrófilos, por eso se llama linfoma, de linfocito, ¿sí? Por si acaso. Y por eso les pongo el ejemplo del linfocito B, que es el que más se ve. Este cuadro es una patada de los huevos, ¿sí? Pero cuando terminen de estudiar el tema va a ser su mejor amigo, ¿sí? Lo único que quiero que entiendan acá, porque lo vamos a ver reiterativamente, pero este cuadrito es medio... Es que primero que vamos a ver esto, ¿sí? No vamos a ver esto es para mañana, ¿sí? Primero, para que no se mareen. Y lo segundo que quiero que entiendan es que todos los caminos llevan a Roma, y Roma aquí es la leucemia mieloide aguda, ¿sí? Leucemia, que es en sangre y médula ósea, parece leucemia, mieloide, o sea, de estirpe mieloide, no linfoide, y es aguda porque primero emanó de una mutación que fue en este estadio, blasto o previo, ¿sí? Si una leucemia aparece en la mutación posterior al estadio de blasto, esta neoplasia se va a llamar leucemia crónica. Crónica después de blasto, aguda, previo o durante el estadio de blasto, ¿sí? Leucemia mieloide aguda. ¿Por qué les digo que todos los caminos llevan a Roma? Porque, por ejemplo, una leucemia mieloide crónica, en cualquiera de sus formas, puede darme una leucemia mieloide aguda, puede desdiferenciarse y volverse más grave. O un síndrome mielodisplásico, que es la lesión preneoplásica de la médula ósea, puede progresar a una leucemia mieloide aguda. Si se dan cuenta, hay 3 posibles causas de una leucemia mieloide aguda. Primero, que nazca por sí sola, en una mutación durante o previo o durante el estadio de blasto, que venga de una leucemia mieloide crónica o de cualquiera de los trastornos mieloproliferativos crónicos, que dentro de ellos está la leucemia mieloide crónica, o que venga de un síndrome mielodisplásico. Tenemos 3 caminos: o nace de nuevo, o viene de un síndrome mielodisplásico, o viene de una leucemia mieloide crónica. Todos los caminos me llevan a Roma. Siempre hablando de lo mieloide, ¿sí? No de lo linfoide. Y acá en lo linfoide, recuerden que tenemos linfoblástica aguda y linfocítica crónica, siempre dependiendo del corte, aquí va a ser el estadio de blasto. Si la mutación fue posterior al estadio, va a ser crónica, previo al estadio va a ser aguda. Y acá lo que quiero que vean es que la linfocítica crónica puede salir de la médula ósea y sangre y albergarse en un órgano linfático secundario. Y ahí vaya a pasar a llamarse linfoma linfocítico pequeño. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es lo que venía explicándoles todo el tiempo. Y algunos linfomas nacen como linfomas y se vuelven leucemias, ¿sí? Como por ejemplo, el linfoma de células vellosas se vuelve leucemia de células vellosas, o la micosis fungoides, que es un linfoma cutáneo de tipo T, que al invertirse a la médula ósea se convierte en leucemia de células de Sézary. Simplemente son diferentes ejemplos de cómo la leucemia y la linfoma nuevamente pueden intercambiarse en términos según el lugar que ocupen, ¿sí? Pero de aquí lo más importante que quiero que se queden, porque les digo, el esquema es complejo, pero muy completo para repasar, es esto: leucemia mieloide aguda. Todos los caminos me llevan a Roma. Un trastorno mieloproliferativo crónico me puede dar leucemia mieloide aguda, principalmente la leucemia mieloide crónica. Un síndrome mielodisplásico me puede dar leucemia mieloide aguda, por eso tiene la flechita. Y de nuevo también puede aparecer por sí solo la leucemia mieloide aguda en una mutación durante o previo al estadio de blasto de una estirpe mieloide. Acá quiero que entiendan lo mismo. Es otro ejemplo que les hice, que dije, este esquema me va a ayudar mucho para explicarles esto. Esta es la fase aguda.
Yo tengo acá un trastorno o neoplasia mieloproliferativa crónica, que son estas 4, ¿sí? Acá, policitemia vera, trombocitosis esencial, mielofibrosis o leucemia mieloide crónica. Cualquiera de estas puede progresar y volverse una mieloleucemia mieloide aguda, o sea, se puede volver más indiferenciada, ¿sí? Recuerden que esta mutación apareció posterior al estadio de blasto, pero cuando comienza a agravarse, puede comenzar a desdiferenciarse y volverse una leucemia mieloide aguda. Acá tenemos los 4 tipos. Si se dan cuenta, la que está más cerca de convertirse en una leucemia mieloide aguda es la leucemia mieloide crónica. Luego vamos disminuyendo la probabilidad, llegando hasta la mielofibrosis, que es un proceso que ya es eminentemente crónico. Prácticamente toda la médula ósea está fibrosada. Por ende, la probabilidad de que las pocas células que quedan se conviertan en una leucemia mieloide aguda es bajísima. Por eso los pongo en azul, bien frío y bien lejos de la leucemia mieloide aguda, la progresión de la mielofibrosis. Pero la que está más caliente y en rojo y con la que con mayor frecuencia progresa a leucemia mieloide aguda es la leucemia mieloide crónica. Recuerden, estos 4 en su conjunto son los trastornos mieloproliferativos crónicos o, como se les dice hoy en día, si lo leen más actualizado, neoplasias mieloproliferativas crónicas. Ya no se les considera trastornos, sino neoplasias propiamente dichas. Por ahí en algún paciente, algún doctor, en algún curso, en semio, en algún lugar, les habrán dicho que la policitemia vera no es una neoplasia. Hoy en día sí, son neoplasias. No es lo mismo un paciente que tiene un aumento de glóbulos rojos en la sangre, producto de irse a vivir a La Paz, en Bolivia, que eso sería fisiológico y compensador, a un paciente que tiene una mutación en el JAK-STAT2 que aumenta la proliferación de manera neoplásica de los glóbulos rojos, ¿sí? Es algo completamente diferente. Policitemia vera es algo neoplásico, mutaciones de JAK-STAT, por ejemplo, ¿sí? Lo vamos a averiguar en un ratito. Bien, ¿se quedó claro más o menos el concepto de la progresión a leucemia mieloide aguda, desde dónde puede venir? Y principalmente desde un síndrome mieloproliferativo crónico, ¿sí? Trastorno mieloproliferativo crónico. Sí, profe. Vamos, se acabaron las generalidades, ¿sí? Estos son generalidades nada más, ¿sí? Todavía no entramos en leucemia, pero ya viene. No sufran. Nuevamente el mismo cuadrito, ¿sí? Vamos a empezar a ver las leucemias agudas, mieloides, y crónicas mieloides, y luego las linfoblásticas agudas y las linfocíticas crónicas, ¿sí? Eso básicamente. Panorama general. Rápidamente, para que vayan sacando conclusiones, la más grave y la más mortal es la leucemia mieloide aguda, o sea, la de estirpe mieloide, no linfoide, y que es aguda, con mutaciones que aparecieron durante o previo al estadio de blasto. Y además es la segunda más común. La mala suerte, que la más grave es la segunda más común. Fíjense que la sobrevida a 5 años es del 28%, o sea, viven poquísimo. La leucemia mieloide crónica, por ahí tiene un 70% de sobrevida a 5 años y no es tan mala. La leucemia linfoblástica aguda es la más frecuente en niños, o sea, cuando ustedes dicen la leucemia es la neoplasia maligna más frecuente en niños, ustedes tienen que corregirse y decir la leucemia linfoblástica aguda es la más frecuente en niños, no cualquier leucemia. Esta es la más frecuente en niños. Fíjense que la sobrevida es recontra buena, estos pacientes sobreviven por un montón. Y la más frecuente de todas es la linfocítica crónica, principalmente en pacientes añosos, ¿sí? Y fíjense que la sobrevida es la mejor de todas también. Entonces, lo bueno que tenemos acá es que la más frecuente es la de mejor pronóstico al mismo tiempo, ¿sí? Con buen tratamiento, estos pacientes pueden llevar esto como una condición crónica, como tomarse un enalapril por la hipertensión, ¿sí? Porque la proliferación es muy lentita, es muy controlable, a diferencia de esta, por ejemplo, la mieloide, que son proliferaciones que son muy agudas, que generan mucha patología, mucha comorbilidad, mucha infiltración, porque son muy infiltrativas, pero al mismo tiempo, las leucemias mieloides, piensen, son de estirpe mieloide. O sea, son granulocíticas, producen gránulos, producen inflamación, producen destrucción de tejidos. Muchas veces también producen mucha mucina en estos estadios más indiferenciados que hacen que se pegoteen a los vasos, activando la cascada de coagulación, por ejemplo. Y esa cascada de coagulación puede generar una coagulopatía por depresión, conocida como coagulación intravascular diseminada. Entonces, estos pacientes tienen mucha más patología comórbida de lo que tendría un paciente que tiene una leucemia, primero linfocítica, que, bueno, es un linfocito y ya, puede ocuparte parte de la médula ósea, puede predisponerte a infecciones, que sería la principal causa de muerte, pero no tiene todo el resto de las complicaciones que tendría la leucemia mieloide, y menos por ser aguda. En este caso, como es crónica, la proliferación es súper lentita y de bajo tenor. Y si la mantenés controlada, va bárbaro, ¿sí? Entonces, resumen del asunto. La más grave, mieloide aguda. La más común en niños, linfoblástica aguda. La más común en adultos, de todas y de mejor pronóstico, la leucemia linfocítica crónica. Bien. Vamos ahora, habíamos venido hablando de cuestiones muy moleculares, en específico si vienen desde blasto, previo a blasto, pero realmente que el hematoncólogo, el clínico y el patólogo realmente no diagnostican preguntándole a la célula blástica que miraron,
che, señor Blasto, ¿usted cuándo mutó? No se le puede preguntar eso. Realmente es una cuestión que es espacio-temporal, que es poco evidenciable. Pero ellos sí pueden evidenciar si esto es agudo o crónico midiendo el porcentaje de blastos que yo encuentro en sangre y en médula ósea. Estamos hablando siempre de leucemia, por eso estamos en sangre y médula ósea. El hematoncólogo y el clínico, perdón, quiero cerrar una puerta y me rebota y no se cierra. Ahora sí. El hematoncólogo y el patólogo y el clínico van a diagnosticar una leucemia cuando tenga un conteo de blastos en sangre o médula ósea que sea mayor al 20%. O sea, de todas las células que veo, más de un 20% o un 20% van a ser blastos, ¿sí? Ahora, si yo lo que veo no es 20% de blastos, sino que veo un porcentaje menor a 10, pero mayor a 0, yo voy a decir que esa leucemia es crónica, ¿sí? Entonces, para separar esto, las leucemias agudas tienen 20 o más porcentaje de blastos y las leucemias crónicas tienen 10 o menos. Lo que quiero que les quede claro aquí, chicos y chicas, es que el porcentaje de blastos normal en sangre es 0. 0, no tiene que haber ni un solo blasto. Por eso si yo veo un 1% de blasto, yo a esto ya lo puedo llamar leucemia de tipo, por ejemplo, crónica, si es de linfocito, linfocítica crónica, ¿sí? Si es de mielocito, voy a decir mieloide crónica, ¿sí? O sea, lo que quiero que entiendan es los porcentajes, porque después me van a decir, si yo tengo una leucocitosis a predominio linfocítico y es una reacción, por ejemplo, muy grande, leucemoide, por ejemplo, me van a decir, ¿y cómo lo diferencio de una leucemia? Y yo te pregunto, ¿cuántos blastos tiene ese paciente? 0. ¿Cuántos tiene que tener para ser leucemia? Ah, mínimo 1%. Y si tuviera 1%, ¿cómo se llamaría? Leucemia crónica. ¿De qué estaba alto? Linfocitos, linfocítica crónica. Bien. Ahora, si sube de 1 a 2, a 3, a 4, a 9, a 10, ¿sigue siendo crónica? Sí. Y supongamos que sube mucho más y supera el valor y llega a 20. Ahora, ¿cómo se llama? Ahora se llama leucemia aguda. ¿Se entiende? El porcentaje va evolucionando si el paciente puede empeorar. Esa es la explicación de cómo una leucemia mieloide crónica, por ejemplo, puede convertirse en una leucemia mieloide aguda. Va aumentando progresivamente el porcentaje de blastos, lo que me da a entender de que estas células se están indiferenciando, están madurando menos y comienzan a convertirse en un estadio más grave, que es la mieloide aguda. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasa entre medio? Entre 10%, que era lo de crónico, y 20% que era lo de agudo, hay 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 20 que no están metidos dentro del concepto de crónico ni agudo. Bueno, esos son los estadios de porcentaje que son progresiones. Yo esos estadios los puedo decir que son la fase progresiva, acelerada, por ejemplo, que es la progresión desde uno crónico hacia el agudo, o en el caso que sea muy brusca, una crisis blástica se llama eso. El paciente está teniendo una crisis blástica, significa que está pasando rápidamente de un 10, de un 7, de un 6% a un 85% de blastos. El paciente tiene una crisis blástica. O si va lentamente de 10, 7, 8, 9, 12, 13, 14, probablemente tenga una fase acelerada, se llama. El paciente está empeorando hacia una leucemia de tipo aguda. Y por lo general, las leucemias agudas son de peor pronóstico que las leucemias crónicas, ¿sí? Eso básicamente. Pero el porcentaje es importantísimo, chicos y chicas, ¿sí? Y recuerden siempre, el porcentaje de blastos normal en sangre es 0, ¿sí? No se olviden de eso. Entonces, siempre que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, serían crónicas. Ya pasando una progresión y ya llegando a 20 y superándolo, una leucemia aguda de tipo linfoide o mieloide. ¿Ok? Robin se refiere mucho a la progresión de las mieloides crónicas a mieloides agudas, pero esencialmente cualquier leucemia crónica, tanto linfocítica como mieloide, puede convertirse en una leucemia aguda, ¿sí? Existe la progresión, crisis blástica, acelerada de leucemias crónicas, mieloides y linfoides hacia agudas, ¿sí? Bien, quedó claro el concepto de los porcentajes, ¿no? Vamos a la parte de la clínica, porque mucho de esto lo sacamos con clínica, ¿sí? Lo primero que quiero que vean es que si bien los pacientes tienen 20% de blasto, adicionalmente las leucemias agudas, dado que las células de blasto ocupan todo el espacio de la médula ósea, comienzan a matar, comienzan a destruir los nichos blancos y rojos de la médula ósea. Por ende, el paciente tiene blastos al palo, pero se queda sin glóbulos rojos, se queda sin neutrófilos y se queda sin megacariocitos, o por ende sin plaquetas. Entonces los pacientes que tienen leucemias agudas, dado que se depleta la médula ósea y se llena de blastos, porque la neoplasia sigue proliferando, tienen lo que se conoce funcionalmente por hemograma, una pancitopenia, tienen todas las series bajas. Lo único que van a tener alto son los blastos, células inmaduras que no sirven para un carajo. Todo lo demás lo van a tener bajo. ¿Por qué? Porque la médula ósea está ocupada por estos putos blastos. La cuestión es, la pancitopenia me va a evidenciar de manera clínica principalmente 3 cosas.
Si el paciente no tiene glóbulos rojos, va a tener anemia, va a tener un síndrome anémico, taquicardia, taquipnea, cansancio, palidez mucocutánea, ¿sí? Eso es anemia. Al paciente la puedo sospechar yo la anemia por una depresión de glóbulos rojos. Ahora, si adicionalmente a eso tiene una disminución de los neutrófilos, por ejemplo, tendría un síndrome infeccioso, fiebre, exudados, podría tener una faringitis, una meningitis, un foco séptico, ¿sí? O sea, el paciente tiene un síndrome infeccioso, producto de la disminución de los granulocitos, por ejemplo. Y también podría llegar a tener plaquetopenia, por ejemplo, por la disminución de los megacariocitos, y eso le predispondría a hemorragia, ¿sí? El paciente estaría predispuesto a hemorragias, a equimosis, a moretones muy grandes, ¿sí? No es el mismo moretón que uno, uy, me golpeé el brazo y tengo un moretón re grande, no. Los pacientes con leucemia tienen moretones que le cubren medio brazo, ¿sí? Es muy clásico ese moretón, que es enorme, ¿sí? Entonces, este paciente tiene 3 síndromes, un síndrome anémico, un síndrome infeccioso y un síndrome hemorragíparo. Eso a mí me dice una sola cosa: este paciente tiene pancitopenia. Yo seguro que le hago un hemograma y tiene todo bajo. Y la pregunta es, ¿y por qué tendrá pancitopenia? Y una de las principales causas de pancitopenia son las leucemias agudas. Entonces yo tengo que sospechar al paciente que me llega con una faringitis, por ejemplo. Adicionalmente tengo que buscarle si tiene moretones, adicionalmente tengo que preguntarle si tiene hemorragias o tiene focos petequias en los pies, por ejemplo, y tengo que también evaluarlo a ver si tiene signos y síntomas de anemia, ¿sí? Eso tengo que verlo, tomarle el pulso, verle si tiene frecuencia cardíaca elevada, verle la respiración, verle la palidez mucocutánea. Si yo junto esos 3 síndromes, a mí se me tiene que prender una lucecita, es decir, este paciente tiene un síndrome leucémico. Síndrome leucémico es la suma de un síndrome anémico, infeccioso y hemorragíparo. Ese paciente tiene que tener mayor estudio, ¿sí? No se cuelguen con eso. Ahora, las leucemias crónicas, ¿qué? Si dijimos que las agudas tenían este síndrome leucémico agudo con pancitopenia, con hemorragíparo, anémico, infeccioso, ¿qué pasa con las crónicas? Las crónicas pueden tener exactamente lo mismo, pueden tener pancitopenia, pero la gran diferencia es que es mucho menos frecuente. Las leucemias crónicas principalmente tienen síndrome infiltrativo, se les suma el síndrome infiltrativo y se vuelve una leucemia, un síndrome leucémico crónico. El síndrome infiltrativo lo que va a quererme decir es el paciente que tiene infiltración hepática, infiltración esplénica, infiltración de los ganglios linfáticos, infiltración tisular como en la piel, de los ganglios mesentéricos, de los ganglios, de los ganglios faringeos, del cerebro, de distintos tejidos periféricos. ¿Se entiende? Tiene un síndrome infiltrativo, tiene infiltración de los tejidos con estas células neoplásicas. Entonces, si un paciente tiene hepatoesplenomegalia o adenopatías de tipo neoplásicas, yo principalmente lo que voy a sospechar con él es una leucemia de tipo crónica, ¿se entiende? Al síndrome leucémico agudo, que es hemorragíparo, infeccioso y anémico, le tengo que sumar el síndrome infiltrativo, y ya con esas 4 cositas yo digo, este paciente tiene un síndrome leucémico crónico, ya no agudo, crónico, ¿sí? Es todo semio esto, chicos y chicas, pero nos ayuda mucho a sospechar, porque nosotros vamos a ser los que vamos a ver estos pacientes antes que cualquier persona, ¿me entendés? El hematoncólogo no baja de su oficina a buscar la anemia, no baja a buscar la infección, no baja a buscar la leucemia, la van a encontrar ustedes, y si no la sospechan, el paciente va a volver 2 años después ya con la patología toda declarada, ¿sí? Así que tengan ojo con esto, ¿sí? Por favor, para su vida médica. Bien, esto nuevamente les digo, síndrome leucémico agudo, fíjense, anemia, hemorragia, infecciones, síndrome leucémico crónico, hipercelularidad de la serie afectada y megalias, hepatoesplenoadenomegalia, ¿sí? Bien, ¿se entendió el concepto de leucemia, síndrome leucémico crónico y agudo? Sí, Y nos ayuda mucho los choice, por si acaso también, porque bueno, básicamente la clínica, es clínica, la gente cuelga la clínica a veces. Bien, vamos a hablar de las leucemias agudas. Esto es conceptos generales, ¿sí? Tengo que saber 3 cosas de las leucemias agudas. La leucemia mieloide, ¿sí? Aguda, tiene primero pancitopenia, porque todo lo agudo tiene pancitopenia. Si se dan cuenta, la linfoblástica aguda también tiene pancitopenia. Tiene bastones de Auer. Los bastones de Auer son unas palitos eosinófilos en el citoplasma de estos blastos, que son nada más y nada menos que acumulaciones de una enzima que produce esta mieloide que se llama mieloperoxidasa. Es una enzima que produce la estirpe mieloide, y como produce muchas, se acumula en el citoplasma y eso se conoce como bastones de Auer. Y como marcador común de estirpe mieloide tiene el CD34. Entonces a mí estas 3 cositas me ayudan a hacer el diagnóstico de una leucemia mieloide aguda. Fíjense, el dibujito. Paciente adulto varón añoso. Paciente con estirpe mieloide, paciente con pancitopenia, tiene un PAN, paciente con un bastón de PAN, bastón de Auer, mieloperoxidasa positivo, mercado pago y CD34 positivo, que es el marcador de estirpe. Ustedes en esta imagen tienen todas las características generales de una leucemia mieloide aguda. Paciente añoso, estirpe mieloide, tienen los bastones de Auer, pancitopenia, mieloperoxidasa y CD34 positivo.
Ahora, si vamos a la linfoblástica aguda, que es de linfocitos, ya no es mieloide, tenemos que es la más frecuente en niños, por ende el paciente que estamos mirando ya no es un adulto, es un niño. Sí tiene pancitopenia, por ende sí tiene un pancito, pero no es un pan de bastón, por ende no tiene bastones de Auer. En vez de tener una miel, un tachito de miel, tiene un limón, porque es de estirpe linfoide, y el paciente tiene un marcador común que se llama CD10, o también se le dice CALA, significa marcador antigénico común de leucemias linfocíticas, ¿sí? CALA, ahí está. ¿Sí? Marcador común de leucemias linfocíticas antígeno, ¿sí? Es el CALA o CD10. Entonces el dibujito me dice eso, pancitopenia, paciente pediátrico, CD10 positivos. Nuevamente, miramos el dibujito, las leucemias linfoblásticas agudas son más comunes en niños, dan pancitopenia, son de estirpe linfoide y su marcador común es el CD10 o el CALA. Con eso ya puedo sacar mucho de la pregunta. Vamos con las leucemias crónicas. Fíjense que las leucemias crónicas habíamos dicho que la aguda era pancitopenia, por eso tienen pancito. En este caso no tienen pancito, tienen la panza grande. Eso a mí me da a entender que el paciente tiene un síndrome infiltrativo. Hepatoesplenomegalia, no cuelguen nunca la adenomegalia también, pero le pongo acá hepatoesplenomegalia. Vamos con la mieloide, tachito de miel, es mieloide. ¿A qué predomino? Principalmente polimorfonucleares, por eso les pongo una pelota de fútbol en la remera, porque el principal leucocito que me genera mieloides crónicas es el neutrófilo, a predominio neutrofílico al palo, el paciente tiene mucho neutrófilo, ¿sí? Y acá le pongo, paciente varón añoso, le pongo un queso Finlandia, en realidad es un queso Filadelfia, pero para nosotros es más familiar el queso Finlandia, que tiene que ver con, fíjense ahí dice, Finlandia 922, eso significa que estos pacientes tienen una translocación cromosómica que se llama translocación del cromosoma 9 con el 22, lo que se conoce, el cromosoma resultante de esta translocación, como cromosoma Filadelfia, ¿sí? Translocación 922. Entonces, leucemia mieloide crónica, primero, es mieloide, ¿sí? Es mieloide porque tiene un tachito de miel, es un síndrome infiltrativo, hepatoesplenomegalia, paciente adulto añoso, a predominio neutrofílico, mutaciones del cariograma, principalmente asociaciones a cromosoma Filadelfia, translocación del cromosoma 922. Fíjense acá les pongo, hepatoesplenomegalia, infiltrativo, mucho neutrófilo es lo más frecuente, translocación 922 o cromosoma Filadelfia, leucemia mieloide crónica. Vamos con la última, que es la linfocítica crónica. Y la linfocítica crónica es de estirpe linfoide, también en paciente añoso, es la más frecuente de todos, por eso tiene la copita, ¿sí? Y fíjense que a la copita le puse marcadores, CD23 y CD5, ¿sí? Son marcadores de linfocitos que me pueden ayudar a diagnosticarlo, ¿sí? Paciente con síndrome infiltrativo. Y fíjense que acá le pongo, en vez de una pelota de fútbol, que sería el neutrófilo, acá le pongo una célula, una pelota de baloncesto, de básquetbol, ¿sí? Porque generalmente estos linfocitos, cuando yo hago el frotis, se rompen y quedan así, como reventados. Eso es lo que los patólogos llaman con mucha imaginación célula en cesto, ¿sí? Queda como célula en canasto, célula en cesto le ponen, ¿sí? Entonces, por eso les digo yo acá en el pecho, células en cesto de baloncesto, ¿sí? Entonces, resumiendo, esta leucemia es la más frecuente porque tiene la copa, paciente adulto añoso, es de estirpe linfoide, células en cesto, síndrome infiltrativo, ¿sí? Básicamente esto es leucemia linfocítica crónica de muy buen pronóstico, por eso les pongo síndrome infiltrativo con hepatoesplenomegalia, como todo lo crónico, células en cesto y los marcadores CD5 y CD23. El 5 principalmente es del linfocito T y el 23 y el CD20 y 19 principalmente del linfocito B, ¿sí? ¿Se entendió más o menos las generalidades de estas 4 leucemias? Para mí esto es lo que les tiene que quedar Sí, en esto, chicos, ¿sí? Es lo que les va a salvar mucho. Ahora, aquí tenemos el cuadrito más desarrollado, ¿sí? Fíjense, les voy a marcar lo que es importante de este cuadrito, porque hay cosas que tienen que estar porque soy un maníaco y les tengo que poner, no dejo cuadritos en blanco, pero la verdad que le tengo que marcar lo que es importante de acá. Peor pronóstico, la leucemia mieloide aguda, ya lo sabemos, ¿sí? Muy buen pronóstico la linfocítica crónica, ya lo sabemos, ¿sí? En función de edad, lo llamativo es que la linfoblástica aguda es la de niños, el resto de todo de pacientes viejitos, ¿sí? Los blastos, todo lo agudo tiene mayor a 20, todo lo crónico mayor a 10. Y recuerden que todo lo que esté entre 10 y 20 van a ser progresiones desde lo crónico hacia lo agudo. La leucostasis. Hablemos del concepto de leucostasis. Cuando yo tengo tanto blasto en sangre, estos blastos me vuelven la sangre espesa, como si fuera mermelada. Entonces estos pacientes presentan fenómenos trombóticos isquémicos, principalmente asociados a ACV, infartos mesentéricos, infartos de miocardio, priapismo, prurito, en general tienen estas leucostasis, que son nada más y nada menos que la sangre espesa por este exceso de células blásticas en sangre. Ya sabemos que por cuestiones de porcentaje, los leucemias agudas tienen más de 20%, por ende pueden llegar a 100, 80, 90%. Por ende, los que más me van a dar leucostasis van a ser las leucemias agudas. Y fíjense que las leucemias crónicas casi no me dan leucostasis, ¿sí? Como es llamativo, porque si lo saco por el porcentaje de blastos ya cae solo. Ahora,
Llamativo, las leucemias agudas, tanto mieloides como crónicas, tienen todo bajo, fíjense. Glóbulo rojo, linfocito, plaquetas y granulocitos, todo bajo. ¿Por qué? Porque nada madura acá. Como son agudas, todo se queda en blasto. Entonces el paciente tiene pancitopenia, que ya lo vimos. Síndrome leucémico agudo, que ya lo vimos. Por eso los pacientes con leucemias agudas tienen todo bajo. Porque primero, la médula ósea se llena de estos blastos y de estos blastos que ocupan la médula ósea, ninguno madura. Y porque no madura ninguno, es que ninguno queda funcional, ¿sí? En cambio, las leucemias crónicas hay, primero, menos blastos, 10%, y muchos de estos blastos están bajos porque muchos de estos blastos maduran, terminan de madurar. ¿Por qué? Porque la mutación fue posterior al estadio de blasto, y ese posterior al estadio de blasto me define que esa célula tiene capacidad de terminar de madurar. Entonces, ¿vamos a tener blastos? Sí, por supuesto. Recuerden que una leucemia necesita un mínimo de un 1% de blastos. Pero la serie afectada, o sea, la serie neoplásica, va a seguir madurando, además de proliferar mucho, va a seguir madurando. Por ende, ellos van a tener la serie afectada alta. Si yo tengo, por ejemplo, una leucemia mieloide crónica de estirpe neutrofílica, neutrófilo alto. Si es eosinofílica, eosinófilo alto. Si es de tipo basófilo, basofilio alta, ¿sí? Si es una linfocítica crónica, va a tener linfocito B o T alto, cualquiera de las dos. Eso es lo que me quiere dar a entender. ¿Se entiende? Siempre van a estar maduras y altas. Pero nuevamente, lo que va a estar dándome el diagnóstico de leucemia es el porcentaje de blastos. Porque ¿cuántos blastos son normales en un cuerpo humano? 0. Si yo tengo 1, me está queriendo dando a entender que está habiendo una neoplasia maligna en médula ósea y sangre, y que ese 1% no me refleja realmente la cantidad de blastos que hay, sino me está diciendo que hay mucho blasto que está madurando y por eso ese número está bajito, pero lo que hay es una neoplasia igual, linfoma o leucemia, ¿sí? Entonces vamos a las leucemias crónicas, linfocítica y mieloide, linfocítica. Fíjense que las mieloides tienen todo bajo, excepto la serie granulocítica que está alterada. Por ejemplo, como les dije, plaqueta, neutrófilo, eosinófilo, esa va a estar alta. Pero todo lo demás depletado porque se empuja, lo sacan de la médula ósea. Y en el caso de los linfocitos o las leucemias linfocíticas crónicas, todo bajo, excepto claramente los linfocitos que van a estar volviéndose neoplásicos, terminando de madurar y aumentando en sangre, que van a ser los que van a estar altos. O sea, recuerden esto, leucemias agudas, todo bajo, porque hay blasto y nada madura. Leucemias crónicas, sí hay maduración, pero también hay blasto. Recuerden que el blasto me da el diagnóstico, entonces va a estar todo bajo, menos la serie alterada, que la serie alterada va a ser la que va a estar alta, ¿sí? Bien, después cuestiones más clínicas. Fíjense que la que más me da hepatosplenomegalia o infiltración es la leucemia mieloide crónica. La que más me va a dar alteraciones a nivel del sistema nervioso central va a ser la linfoblástica aguda. Por ende, los nenitos tienen mucha repercusión a nivel del sistema nervioso central y también en testículos por tener leucemias linfoblásticas agudas. Y los marcadores comunes, fíjense, una leucemia mieloide aguda tiene mieloperoxidasa positivo. La leucemia linfoblástica aguda tiene el CALA, que es el CD10, que es el antígeno común de leucemias linfocíticas. Y la leucemia mieloide crónica tiene la translocación del cromosoma Filadelfia, el 922. Y acá, la leucemia linfocítica crónica, principalmente, la ver las células del cesto neufrotis ya me dice mucho, ¿sí? Esas son las características generales. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? Bien, son generalidades esto, ¿sí? Ahora vamos un poquito más a lo específico. Les había dicho yo que había una lesión previa a ciertas leucemias mieloides agudas, que es el síndrome mielodisplásico. Es como la displasia de la lesión preneoplásica, la displasia de la leucemia mieloide aguda, ¿sí? Es una alteración de la hematopoiesis de una o más líneas. Recuerden que los granulocitos tienen un montón, ¿no? ¿Sí? En realidad la estirpe mieloide tiene muchas series, la roja, la granulocítica, etcétera. Cualquiera de ellas puede mutar. Entonces la médula ósea va a estar hipercelular, ¿sí? Porque se quedan atrapadas esas células, no terminan de madurar, por ende nunca salen de la médula ósea. Pero no hay blastos. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Los blastos tienen que tener un porcentaje. Y si ese porcentaje de blastos se ve superado, se va a llamar aguda o crónica. Aquí no, ¿sí? Por eso se sigue llamando síndrome mielodisplásico. Si nos damos cuenta, hay dos posibilidades. El síndrome mielodisplásico tanto ocupa una parte pediátrica como una parte relacionada a los pacientes añosos, ¿sí? La del paciente añoso es la más frecuente, principalmente se da de manera esporádica, digamos, o sea, no hay ningún factor de riesgo, pero la de los pacientes pediátricos se da principalmente por radiación. Paciente que yo meto mucho a la placa, mucho a la tomografía, le puede llegar a dar un síndrome mielodisplásico. ¿Cuál es más frecuente? La del adulto. ¿Cuál es más grave? La del niño, ¿sí? Como para que se quede esto. Es lo mismo que le dejo en esta esquemita, ¿sí? En los niños, se da en niños menores a 10 años, principalmente relacionado a radiación, es de mucho peor pronóstico que la del adulto, porque con mucha mayor frecuencia progresa la leucemia mieloide aguda, ¿sí? No hay porcentajes claros porque depende mucho del niño, depende del tipo de mieloide que dé, pero progresa mucho más, pero es menos frecuente, por suerte.
En cambio, la del adulto es la más frecuente, se da en pacientes añosos, es idiopática, esporádica, no se sabe por qué se da, es de buen pronóstico porque alrededor del 30% solo progresa a leucemia mieloide aguda, ¿sí? Principalmente adultos mayores, síndrome mielodisplásico, ¿sí? Cuadritos que les pongo importante. La línea afectada tendrá la morfología alterada. Sí, o sea, puede tener alteraciones morfológicas. Yo hago una punción aspiración de médula ósea y encuentro que la serie eritroide está rara. La serie granulocítica neutrofílica está rara, ¿sí? ¿Pueden llegar a progresar a leucemia mieloide aguda? Sí. ¿Qué es lo que necesito? Blastos. Más blastos. Que salgan a la sangre. Que crezcan blastos. Fin del asunto. Tengan en cuenta esto, sí. La diferencia entre síndrome mielodisplásico y la leucemia mieloide aguda, que aquí es acute myeloid leukemia, tiene relación con los blastos, principalmente. Siempre tengan en cuenta esto. El blasto es el que me define la leucemia, chicos y chicas. En este ejemplo se ve el caso normal. Célula madre, todas las colonias, maduración perfecta de serie mieloide, monocitos, plaquetas, neutrófilos, eritrocitos, etc. En el caso del síndrome mielodisplásico, como hay una alteración en la maduración, se quedan atrapadas en médula ósea y no salen a sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que en la sangre va a haber poco de la cera afectada y en la médula ósea va a estar lleno de la serie afectada. Le voy a poner un ejemplo práctico. Si yo tengo una afectación de la serie roja, mi médula ósea va a estar atiborrada de glóbulos rojos eritroblásticos atípicos, pero la sangre no va a tener un solo glóbulo rojo y tampoco va a tener blastos. Va a estar todo atrapado en la médula ósea, ¿sí? Nuevamente, si esto comienza a salir a la médula ósea y salen blastos a la médula ósea, esto ya se va a llamar leucemia mieloide aguda de estirpe eritroide, ¿sí? ¿Saben cómo va evolucionando el síndrome mielodisplásico? ¿Sí? Pero por lo general la serie afectada está bajita en sangre, fíjense, disminuyen. Por números, fíjense, acá hay 6 y acá hay 1, 1, 1, 1, ¿sí? A la micro, puedo ver en el caso de los eritrocitos, por ejemplo, eritrocitos binucleados, sideroblastos en anillo. Esto me dice que aquí hay un síndrome mielodisplásico en la médula ósea. Estamos hablando de médula ósea. Granulocíticos, cuerpo de Dol, que ya sabemos que no son específicos. Núcleos en dona, núcleos hipersegmentados, hiposegmentados, o célula de Pewer-Huet, se le dice, ¿sí? De Pelger-Huet. En el caso de la estirpe megacariocítica, núcleos separados en forma de bola de boliche. Fíjense, acá tienen imágenes, ¿sí? Siere eritroide binucleado, glóbulos rojos binucleados, esto es ya mielodisplásico, ¿sí? Sideroblastos en anillos, o sea, tienen aquí tinciones marcadoras para hierro alrededor del núcleo. Acá tenemos del granulocito, cuerpos de Dol, ya lo vimos, núcleos binucleados de Pelger-Huet, y tenemos también núcleos en dona. Son ejemplos nada más, hay muchos más ejemplos de síndromes mielodisplásicos en términos morfológicos. No es tan importante, se los muestro para que les quede. Y el megacariocito, fíjense como el núcleo tiene forma de bola de boliche, tienen 3 orificios así, ¿sí? Eso es propio de patología mielodisplásica. Fíjense que no estamos hablando de linfocitos, es todo mielodisplasia. Lo importante de todo esto, chicos, que se tienen que quedar es que los trastornos mielodisplásicos pueden progresar a una leucemia aguda. Es uno de los tipos de caminos hacia la leucemia mieloide aguda, ¿sí? Tengan en cuenta que puede darse en niños y adultos, que la del niño es más grave, que es por radiación, y la otra es más común, es de mejor pronóstico y es en viejitos y es esporádica o idiopática, ¿sí? Siempre asocian, ¿y qué es idiopático? Es que somos idiotas y no sabemos por qué se da, ¿sí? Si lo asocian así, no es por eso, pero se asocian así, entienden qué es idiopático, ¿sí? Les vuelvo a decir, repito el tema, las personas que sufren síndromes mielodisplásicos o cualquier trastorno mieloproliferativo crónico, ya sea leucemia mieloide crónica, policitemia vera, mielosis fibrosis o trombocitosis esencial, pueden llegar a progresar a leucemia mieloide aguda. Fíjense, tanto un trastorno mieloproliferativo crónico como un síndrome mielodisplásico, que es donde estamos ahora, pueden llegar a progresar a una leucemia mieloide aguda. ¿Coincidencia? No, no es coincidencia, ¿sí? Ya les expliqué por qué pasa. Se diferencian y llegan a un cuadro agudo. Vamos a ver preguntas. En referencia a los síndromes mielodisplásicos, marque cuál es el incorrecto. El recuento de blastos y el grado de citopenia periférica son los factores pronósticos más importantes. ¿Qué creen ustedes? El conteo de blastos lo que va a hacer es diferenciarme esto de una leucemia, ¿sí? El grado de citopenia también me lo va a diferenciar de una leucemia, porque generalmente si la leucemia es crónica va a haber aumento de la serie afectada. En el caso de los síndromes mielodisplásicos hay disminución de la serie afectada. Comparándolo con una leucemia aguda hay disminución de la serie afectada también, pero la diferencia es, nuevamente, no hay blastos en el síndrome mielodisplásico y en la leucemia aguda sí. El síndrome mielodisplásico primario, o sea que aparece sin ninguna otra causa, no por radiación, tiene una edad media de 70 años, ya dijimos que era de viejo, y la mitad de ellos se diagnostica de manera incidental, ¿sí? Porque ni siquiera genera patología a largo plazo, ¿sí? Son pacientes de muy buen pronóstico, el 30% solo progresa a una leucemia mieloide aguda. C,
Hay que marcar la incorrecta. La pancitopenia y la susceptibilidad a las infecciones es característica de los síndromes de los pacientes con síndrome mielodisplásico. Recuerden, chicos, si la médula ósea está ocupada de células que tienen alteración en su maduración, me voy a quedar sin espacio para los neutrófilos, por ende van a tener infecciones. Es obvio eso. La progresión a la leucemia mieloide aguda y el pronóstico ominoso son más frecuentes en los síndromes idiopáticos que los secundarios. Chicos, ominoso quiere decir que es un mal pronóstico, le va a ir mal, ¿sí? Tiene peor pronóstico. Ya sabemos ya que los que tienen peor pronóstico no son los idiopáticos, son los de niños asociados a radiación. Entonces la falsa es esta. En los síndromes mielodisplásicos primarios, la progresión a leucemia mieloide aguda se da en alrededor del 30%. Paciente añoso, primario idiopático, buen pronóstico, 30% de progresión. En los niños es más. No hay un porcentaje definido, depende de muchos factores, pero es más. En los síndromes mielodisplásicos, los blastos mieloides constituyen menos del 20% de la celularidad de la médula global. Esto es verdadero, chicos. Recuerden, pueden haber blastos en médula ósea, pero la gran diferencia es el recuento de blastos en sangre periférica. 0, 0, 0. Siempre 0. Porque si aparece en sangre, o es crónico o agudo dependiendo del porcentaje. Ya es leucemia. Se acabó. ¿Sí? La correcta es la D. ¿La correcta es la D? ¿Para qué dije acá? Incorrecto. No, esto está mal, chicos. Esta es la incorrecta. ¿Sí? Porque lo dice, progresión a leucemia mieloide aguda, ominoso, más frecuente en los síndromes idiopáticos. Es más frecuente en los secundarios. ¿Sí? Bien, leucemia mieloide aguda. Esta siempre me lo olvido corregirla. Corregir. Creo que es tercera vez que la veo. La voy a poner ahí. Corregir. Leucemia mieloide aguda. Porque después yo digo, esta tengo que corregirla. Y después cuando la reviso digo, ¿cuál era? Y la reviso y nunca la encuentro. Bueno, leucemia mieloide aguda. ¿Sí? Ahora sí estamos directamente en las leucemias. Ya esto progresó probablemente de un síndrome mielodisplásico, que puede ser idiopático o secundario a la radiación en un niño, o puede ser de una leucemia mieloide crónica que empeoró, o puede nacer de nuevo. ¿Sí? Son los tres caminitos. Es una neoplasia maligna líquida con más de 20% de blastos en sangre y médula ósea y nada más. ¿Sí? Puede venir de un síndrome mielodisplásico o desde cero o de una crónica, ¿sí? Leucemia mieloide crónica. Marcadores comunes, el CD34, ya lo saben, acá lo tienen. ¿Sí? Translocaciones. Chicos, después vamos a ver, y chicas, vamos a ver que las leucemias mieloides se dividen según translocación, morfología o causa. ¿Sí? Pero lo más importante para nosotros es translocación. La translocación es 8, 21, 16, 16 en verde, buen pronóstico. 15, 17, moderado pronóstico. 6, 9, mal pronóstico. ¿Sí? Nada. Sepan mucho la 15-17, chicos y chicas. Esta es importante. ¿Sí? Es la segunda causa de leucemia en adultos, en pacientes mayores de 60 años, asociados a radiación, benzolismo, tabaco y trastornos cromosomales. Síndrome de Down, Klinefelter y Turner tiene mayor riesgo de estas patologías. ¿Sí? El benzolismo clásico es el paciente que tiene asociación o exposición al benzol de manera crónica. ¿Sí? Crónica. ¿Bien? Eso. Tengan en cuenta que el benceno se puede medir en sangre y siempre tienen que medirlo el día viernes de la exposición laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el paciente vuelve a medir los días lunes a la mañana, el paciente no laburó todo el fin de semana, por ende el benceno lo va a tener, primero, bajo en sangre, y segundo, totalmente distribuido en la médula ósea. Ya yo no puedo medir, porque yo lo mido en sangre el benceno. Entonces yo al paciente lo tengo que citar un día viernes a la noche, después de trabajar, a medirle el benceno en sangre, porque ahí sí voy a tener una buena evidencia de la exposición que tuvo laboral durante toda la semana. A diferencia de si lo hago en la mañana, porque ahí el benceno no está en sangre, está en la médula, está haciéndome el cáncer ya. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿dónde ¿Sí? estaba? No me acuerdo. ¿Qué cosa? El benceno. Sobre todo industria química, chicos y chicas. ¿Sí? Solventes, pinturas, ahí puede haber mucho benceno. ¿Sí? Industria química en general. O sea, hay veces que la gente trabaja con químicos y no los vende el químico, sino que ocupa el benceno, por ejemplo, como parte de un proceso químico para sintetizar otros precursores para otras cosas, por ejemplo, también. ¿Sí? Después busco igual causa de benceno. Bueno, leucemia mieloide aguda ya lo saben, palcitopenia, bastones de Auer, mieloperoxidasa positivos, CD34 positivos, el dibujito, paciente añoso, ¿sí? Es tipo mieloide, tachito de miel. ¿Dónde lo encuentro yo? A la leucemia mieloide aguda. Fíjense, la leucemia mieloide aguda es de paciente añoso, ¿sí? Principalmente mayores a 60, por eso está en el ejemplo ahí. Yo les pongo acá es como una línea de cronología por edades, entonces fíjense, paciente que tiene menos de 5 años, yo le puedo encontrar una leucemia linfoblástica aguda de tipo B, un síndrome mielodisplásico. Cuando está cerca de los 10 años, ya leucemia linfoblástica de tipo T. ¿Por qué? Porque está la ontogenia T del timo, ¿sí? 40 años en adelante, mieloides crónicas, y ya de los 60 en adelante, linfocíticas crónicas, síndrome mielodisplásico y leucemia mieloides agudas, ¿sí? Como para que se ordenen en edad también. De todas las formas posibles, sacan el choice, ¿sí?
¿Cuál va a ser la clínica de este paciente con leucemia mieloide aguda? Un síndrome leucémico agudo, o sea, pancitopenia, o sea, anemia, hemorragia, infecciones, sumado obviamente a un conteo de blastos en sangre y médula ósea mayor a un 20%, porque eso es lo que le da el nombre de aguda, ¿sí? Recuerden que esta leucemia mieloide aguda de mal pronóstico es la más grave y es la que más me da leucostasis. Esto es, la sangre espesa con fenómenos isquémicos. ACV, YAM, priapismo, visión borrosa, sí, en general me puede dar un montón de patologías, infartos en general. Los pacientes que tienen trisomía 21, o sea, síndrome de Down, tienen mayor riesgo de leucemias mieloides aguda, pero tienen mucho mayor riesgo de tener leucemia linfoblástica aguda que de mieloide. O sea, en realidad los pacientes con Down tienen riesgo de ambas, pero principalmente linfoblástica aguda. Pero no nos olvidemos de que tienen riesgo de mieloide aguda. Nuevamente lo mismo. Este puede venir desde un síndrome mielodisplásico o desde un trastorno mieloproliferativo crónico. O de novo, ¿sí? Son 3 causas o caminos de una leucemia mieloide aguda. Vamos a la leucemia mieloide aguda. Fíjense que yo la puedo clasificar según las translocaciones, que es una de las cosas que a mí más me importa, desde el síndrome mielodisplásico, si es que viene de un síndrome mielodisplásico o no, si viene por radioterapia directamente, que son de mucho peor pronóstico, o según la morfología, que yo digo aquí, no sé, no me importa, porque realmente a muy poca gente le importa mirar la morfología hoy en día. ¿Sí? Hoy en día el patólogo se puede divertir mirando esto, clasificando morfológicamente la leucemia mieloide aguda según sea M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Son todas cuestiones morfológicas, se llama clasificación FAP. Pero en realidad el hematoncólogo te va a decir, no, flaco, translocación. Acá yo lo trato. Si veo, lo trato. ¿Y cómo lo trato? Dame el pronóstico. Translocación, flaquito. No me digas morfología. ¿Se entiende? Entonces, hoy en día lo que más se usa es la clasificación según translocaciones. ¿Existe la morfología? Sí. Se llama clasificación FAP de las leucemias mieloides agudas. Nada, les muestro por encima. Lo único que quiero que queden de acá de las M es que existe una que es la M3, que es promielocítica. Y es el 5%, pero es importantísima. ¿Saben por qué? Porque estas promielocíticas liberan mucina y generan coagulación intravascular diseminada. Entonces, el paciente tengo que tratarlo con más cuidado y lo puedo sospechar por este cuadro grave. Adicionalmente, estos pacientes se tratan completamente diferentes, ¿sí? Estos pacientes que tienen una promielocítica, yo tengo que terminar de madurar esta célula y le doy tretinoína. Y adicionalmente después le doy danurobicina, ¿sí? Danurobicina es un tratamiento nomás. Pero todas las demás, todas estas y todas estas, se tratan principalmente con citarabina y con danurubicina. Entonces, si se dan cuenta, la única que se trata diferente y que puede ser más grave es la M3. Entonces, para mí, para ustedes, para su vida médica, es, chicos, paciente tiene leucemia mieloide aguda, M3, no, listo, se trata así. M3, sí, le damos una inducción con tretinoína previa para que maduren estos linfocitos y luego le damos el tratamiento clásico con citarabina y danurubicina, ¿sí? O sea, para su vida médica lo importante es, de todas estas M's, saberse la 3, ¿sí? Básicamente. ¿Y hay correlación con las translocaciones y la morfología de la leucemia? Sí, por supuesto que la hay, ¿sí? Fíjense, yo les digo, 821 de buen pronóstico es principalmente M2. T, translocación 15-17, que es la que me da la promielocítica de moderado pronóstico, es importantísima. Si se dan cuenta, 15-17, translocación relacionada a la M3, que es la promielocítica que se trata diferente. Es todo un mismo caminito. 6-16 de buen pronóstico, correlación con la M4. Es la M4, básicamente. Y las de mal pronóstico, que son las T6-9, que son de mal pronóstico, son principalmente las M2 y la M4. ¿Sí? Pueden ser cualquiera de las dos, pero con variantes de mal pronóstico, ¿sí? O sea, una M2 con 3-8-21 de buen pronóstico, pero con T6-9 es de mal pronóstico. Una M4-6-16, buen pronóstico. Una T4-6-9, mal pronóstico, básicamente. Fíjense, datito, que la M6 es eritroide pura. O sea, esta es una leucemia de estirpe amiloide solo de estirpe eritroide. No, como para que les vaya cerrando el concepto. Y la M7 es la megacariolástica, o sea, es solo de megacariocitos. ¿Se dan cuenta que es por morfología? Importantísimo de acá, no es tanto eso, porque el porcentaje es bajito. Fíjense que la más frecuente es la M2 y la más grave, digamos, dentro de todo es la M3 si se trata diferente. Pero la megacariocítica o la megacariolástica es la que tiene la mayor prevalencia de pacientes síndrome de Down, ¿sí? O sea, ¿que el paciente síndrome de Down tiene más riesgo de leucemia mieloide aguda? Sí. ¿A predominio de cuál? M7, ¿sí? Esta es la más frecuente en pacientes síndrome de Down. Nada, esto, chicos, es recontra fino, ¿sí? La verdad que lo único que quiero que sepan es esto, translocación 15-17, promielocítica, nada más que esto, realmente, esto es lo realmente importante. Ustedes le dicen esto a un doctor, cualquiera, chicos, de cualquier turno, y lo dejan calvo, ¿sí? Pero está bueno saberlo porque también probablemente no lo vean así nunca más, ¿sí? Está bueno. Micro. Frotis.
¿Qué voy a ver en un frotis de un paciente con leucemia mieloide aguda? Anemia normocítica, obvio, sabemos que tiene calcitopenia, bastones de Auer en los blastos, ¿sí? Principalmente. La punción aspiración de médula ósea, recuerden que frotis es celularidad, es citología. PAMO o punción aspiración de médula ósea es citología, histología, es histología, esta arquitectura. Voy a ver blastos mayor al 20% también. Mieloperoxidasa positivos, ¿sí? Estas fotos, siempre revisen la boca del paciente, chicos. Ustedes están con semio. La boca del paciente te dice muchas cosas. Los dientes, las encías, las infecciones, las úlceras, el hálito, todo, ¿sí? De hecho, ese estudio se llama bromatología, por si acaso. Es una especialidad clínica. Fíjense acá. ¿Qué tiene este paciente? ¿Tendrá pasta de dientes, espuma de pasta de dientes? No, chicos y chicas. Lo que están viendo acá son leucocitos. Estirpe mieloide infiltrando las encías al punto de que se ven blancas, ¿sí? Esto es un clásico de las leucemias mieloides agudas. No solo de las mieloides, pero principalmente las mieloides agudas. Síndrome infiltrativo a las encías, ¿sí? Y te dan estas encías así, encías leucémicas. Fíjense, esto ya es menos notorio, pero tiene una proliferación. Estos son todos leucocitos que están metidos ahí infiltrando la encía, ¿sí? Propio de la leucemia mieloide aguda. Me fui, para acá. Lo mismo, fíjense, ¿sí? Sobrecrecimiento gingival producto de la infiltración de la leucemia mieloide aguda. Le hago una biopsia, fíjense, lleno de leucocitos, lleno de leucocitos. Los tiño, adivinen con qué marqué inmunohistoquímica de esto, con mieloperoxidasa. Y fíjense cómo me marca mieloperoxidasa, todo positivo. A mí me está diciendo entonces que este paciente tiene una infiltración de estirpe mieloide, probablemente de una leucemia mieloide aguda, ¿sí? Acá está la clínica, un montón de cosas altas tiene, ¿sí? ¿Qué más tengo para mostrarle de eso? Los bastones de Auer creo que están acá, ¿sí? Esto es un mielocito, no me importa, este es un mieloblasto. Y fíjense que acá tiene los bastones de Auer, ¿sí? Bastones de Auer, que son, recuerden, mieloperoxidasa. Volviendo acá, la que más va a tener bastones de Auer va a ser M2, M3, ¿sí? O sea, también tengan en cuenta que no todas las mieloides tienen bastones de Auer. El bastón de Auer es una cuestión patonomónica en términos didácticos, pero la verdad es que no todas tienen bastones de Auer. Mientras más indiferenciada, menos bastón de Auer, y mientras menos granulocítica, menos bastón de Auer. Principalmente M2 y M3 son las que más tienen. Pero, como dato para ustedes de pregrado, bastón de Auer, al palo, ¿sí? Y esta es citología normal, ¿sí? Aquí, o sea, real. Acá tenemos linfoblastos y acá tenemos el bastoncito de agua. Fin del asunto. Miren todo esto, ¿sí? Un montón de mieloblastos en la médula ósea hipercelular, ocupando todo, depletando todo lo demás. Preguntas, ¿sí? Paciente de 58 años, es viejo, tiene anemia, neutropenia y hemorragia, síndrome leucémico agudo, tiene fiebre, hace 4 meses, se le ve microscópicamente en la médula ósea blastos mieloides mayor al 20%, o sea, tiene leucemia mieloide aguda. Citoplasma con cuerpos de Auer, ¿usted pensaría en qué, chicos y chicas? Esto se grita solo. No sé. La leucemia mieloide aguda, chicos, ¿sí? Claramente, acá me lo tiró. Y esto, por eso les vengo enseñando el síndrome leucémico agudo. Porque acá ustedes ya identifican el síndrome leucémico agudo. Entonces ya saben que están en una leucemia aguda. Y separan todo, ¿se entiende? Después dicen, a ver, pero tiene blastos mieloides. Listo, leucemia mieloide aguda, chao. Pero tiene más, bueno, más a 20, recontra, firmado, 20% de blastos o más, listo. Leucemia mieloide aguda, chao. ¿Sí? ¿Sí? Y el cuerpo de Auer casi queda como anecdótico. Porque las leucemias se pueden diagnosticar así. Recuerden que esto es clínico. La leucemia es clínico. Bueno, verdadera la C. Trastornos mieloproliferativos crónicos, ¿sí? No se pregunta mucho si se dan cuenta de la mieloide aguda. Trastornos mieloproliferativos crónicos. Esto, básicamente, son un grupo de trastornos mieloides que aparecen posterior al estadio de blasto. Dentro de esos, posterior al estadio de blasto, porque si no serían agudas, está la leucemia mieloide crónica, ¿sí? Eso es importante. Pero hay otras más. Policitemia vera, que es principalmente estirpe eritroide, mucho glóbulo rojo en sangre. Trombocitopenia, no, es trombocitosis esencial, ¿sí? Acá, corregir, que es mucha plaqueta, y mielofibrosis, que principalmente es la proliferación de fibroblastos en la médula ósea y fibrosis de la médula ósea, cosa que tiene poca progresión a leucemia mieloide aguda, ¿sí? Pero estos son los 4 trastornos o neoplasias mieloproliferativas crónicas, ¿sí? Todas estas pueden progresar a leucemia mieloide aguda. Con mayor frecuencia, la que va a progresar va a ser la crónica hacia la aguda, ¿sí? Los desórdenes mieloproliferativos tienen maduración adecuada. Recuerden, los crónicos siempre la célula blástica muta después del estadio de blasto y sigue madurando. Por ende, la serie afectada va a estar alta. En cambio, en la aguda, la mutación viene previo al estadio de blasto y probablemente no haya maduración y eso va a generar que la serie afectada esté baja en sangre, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Y los síndromes mielodisplásicos
va a estar la mutación previo al estadio de blastos, va a estar baja alta en médula ósea y va a estar también baja en sangre y blastos igual 0%, ¿sí? Esa es la gran diferencia, porque estos tienen mayor a 0, ¿sí? Listo. Resumen rápido. Ahora vamos a hablar específicamente de la leucemia mieloide crónica, ¿sí? O sea, es uno de los 4 trastornos mieloproliferativos crónicos. Y también, obviamente, sabemos que puede progresar a mieloide aguda. Líquida de precursores mieloides maduros anómalos. Hay exceso de leucocitos inmaduros en médula ósea y sangre, los famosos blastos, pero la serie afectada también puede estar madura y alterada y aumentada en sangre, ¿sí? Síndrome infiltrativo producto de las leucemias crónicas, ¿sí? Puede progresar a leucemia mieloide aguda, crisis blástica, ¿sí? Traslocaciones, cromosoma Filadelfia, de aquí viene el dibujito, síndrome infiltrativo, paciente añoso, a predominio neutrofílico de estirpe mieloide, cromosoma Filadelfia 922, ¿sí? El paciente clínicamente va a tener síndrome leucémico crónico, o sea, va a tener anemia, puede llegar a tener anemia, puede tener plaquetopenia, pero no importa, la serie afectada va a estar aumentada. Hipercelularidad significa que de cualquiera de las series granulocíticas que está aumentada, recuerden que cuando hay una leucemia mieloide crónica puede estar aumentado el neutrófilo, que es lo más frecuente, pero no se olviden que existen eosinófilos, existen basófilos, principalmente neutrófilos, pongamos, van a estar aumentados. Esa serie va a estar aumentada y madura. Todo lo demás va a estar bajo. Y las megalias, el síndrome infiltrativo y el conteo de blastos, que no se nos olvide, que es lo que nos da el diagnóstico, que es menor al 10%. ¿Sí? Listo, más dibujitos nada más. ¿Qué es el famoso 922? Nosotros tenemos en el cromosoma 22 el gen de una proteína que es un receptor de linfocito B que se llama BCR, en el cromosoma 22. Y en el cromosoma 9 tenemos un factor de crecimiento que se llama ABL, ¿sí? Que está en el cromosoma 9. Esta mutación genera que se agarre un cachito del cromosoma 22 y se fusione con el cromosoma 9 justo en la zona donde está el BCR y el ABL, lo que genera un gen quimérico que produce una proteína fusionada. Esa proteína fusionada es mitad BCR y mitad ABL. Dos proteínas que en su vida van a estar pegadas, ahora lo están. El problema es que cuando están pegadas, se fosforilan solas. Y al fosforilarse solas, activan vías de traducción que estimulan la proliferación de estas células de manera independiente de cualquier factor de crecimiento y de manera acelerada. Y eso va a hacer que hayan un aumento de blastos en sangre y un aumento en la maduración de estos blastos en sangre. Por ende, la serie afectada va a estar hipercelular en sangre, hipercelular en médula ósea y todo lo demás va a estar bajo. ¿Sí? Obviamente también hay inhibición de la apoptosis, pero ¿se entiende el por qué el cromosoma Filadelfia genera esta neoplasia? Básicamente se fusiona el BCR con el ABL, se fosforilan solos y eso genera proliferación, proliferación, proliferación. Ahora, es de recontra buen pronóstico, porque esta proteína fusionada, yo puedo generar un anticuerpo para esto y decirle, no, ya no anda más, y se acaba. Entonces los pacientes tienen buen pronóstico porque tienen buena respuesta al tratamiento. Los adultos, resulta que la proteína BCR-ABL de los pacientes adultos tiene un peso molecular. Lo voy a decir en kilodalton, no lo voy a decir el nombre, no me importa. Entonces, cuando se hace un anticuerpo, el anticuerpo va enfocado específicamente a esa molécula de esa cantidad de kilodalton. El paciente pediátrico de leucemia linfoblástica aguda también puede tener traslocaciones del 922, pero resulta que la proteína fusión ABSR-ABL tiene otros kilodalton, es otro tamaño, por ende el anticuerpo ya no funciona. Y el problema es que esta proteína en pediátricos varía constantemente de tamaño, entonces no hay ningún anticuerpo que me termine de funcionar. Moraleja del asunto, una mutación o traslocación del BCR-ABL 1922 en paciente adulto, buen pronóstico. 922 en paciente niño de leucemia linfoblástica aguda, mal pronóstico, ¿sí? Porque cambia el tamaño de la molécula, por ende el anticuerpo no le puede pegar. En el caso del adulto, no. ¿Sí? En la micro, ¿qué voy a ver? Leucocitosis, células inmaduras, algunos polimorfonucleares, recuerden que lo más frecuente de todas las estirpes granulocíticas y mieloides, la más frecuente es la de neutrófilos. Y en punción aspiración, blastos sí, pero menores al 10%, porque por eso es crónica, ¿sí? Fin del asunto. Fíjense acá, ¿sí? Mucho neutrófilo atípico, ¿sí? Mucho neutrófilo blástico, ¿sí? Nuevamente, mucho neutrófilo en estadio de blasto. Acá encallado, fíjense, metamielocitos, mielocitos, ¿sí? Hay eosinófilos también. Recuerden que las leucemias mieloides crónicas son uno de los famosos caminos a leucemia mieloide aguda. ¿Cuáles son los otros? De novo y síndrome mielodisplásico. Pero acá estamos en la crónica.
Fíjense que una leucemia mieloide crónica tiene un blastos menor al 10%. Y en este caso la clínica va a tener esplenomegalia y síndrome infiltrativo, principalmente lo de lo crónico, ya lo sabemos, fatiga, sudoración, síndrome infiltrativo, chicos. Pero ¿qué pasa cuando empieza a aumentar el porcentaje y se acerca al 19%? El paciente empieza a tener infecciones, prurito, anemia, plaquetopenia. ¿Por qué? Porque comienza a tener más síntomas de la pancitopenia. ¿Por qué? Porque los blastos están aumentando médula ósea. ¿Por qué? Porque está depletando todo lo demás. Entonces el paciente comienza a tener un síndrome leucémico crónico y comienza a tener síntomas de un síndrome leucémico agudo. Cuando un paciente tiene diagnosticada la leucemia mieloide crónica y ustedes empiezan a darse cuenta que tiene más neumonía, que tiene más faringitis, que empieza a picarle la piel, ustedes dicen, este paciente vamos a hacerle un frotis ya mismo, porque algo le está pasando a este paciente, puede que esté teniendo una fase acelerada. Ojo, no siempre está la fase acelerada. Muchas veces el paciente puede tener la mala suerte de pasar de un estadio crónico directamente a un estadio plástico. La crisis blástica me quiere decir que el paciente salta violentamente de menos 10 a más 50, se vuelve loco, ¿sí? Directamente pasa a leucemia mieloide aguda. Pero la progresión más clásica es esta, crónica, acelerada, blástica. Pero la crisis blástica es, ¡pum!, un salto brusco. Los pacientes que tienen crisis blástica tienen principalmente mutaciones que se llaman mutaciones gen ícaros, ¿sí? Datos choice, no me importa mucho, pero quiero que sepan que como choice se puede preguntar, las mutaciones del gen ícaros están más asociadas a la crisis blástica, ¿sí? Ahí lo tienen. Bien. Lo que nos queda de los trastornos mieloproliferativos crónicos o neoplasias mieloproliferativas crónicas son las que quedan. La leucemia mieloide crónica ya la vimos, explicamos cómo puede progresar, cómo se mueve desde la acelerada a la blástica hacia la leucemia mieloide aguda. Nos queda hablar de policitemia vera, trombocitosis esencial y mielofibrosis. Estos son rapiditas, chicos, porque muta todo lo mismo siempre, ¿sí? Fíjense que en policitemia, primero vamos a ver este cuadrito, Jack Daniels, ¿sí? ¿Por qué le pongo Jack Daniels? Porque la mutación común a todos los trastornos mieloproliferativos crónicos que no sean la leucemia mieloide crónica, que ahí tenemos la translocación del 922, es JAK-STAT2. Entonces acá tenemos Jack Daniels, JAK-STAT2, de policitemia vera, trombocitosis esencial y mielofibrosis, ¿sí? Por eso le pongo PBT, ¿sí? Nada, es una mnemotecnia, por si les queda. Policitemia vera, fíjense, muchos glóbulos rojos, llenos de glóbulos rojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo exceso de producción por una mutación de JAK-STAT2 de glóbulos rojos en la médula ósea. La médula ósea va a estar llena de mielocitos y mieloblastos, panmielosis. La hemoglobina va a estar al palo, ¿sí? La mutación de JAK2 va a estar vista, por eso es JAK2, ¿sí? Y va a tener baja la eritropoyetina, porque el riñón dice, che, flaco, vos estás haciendo tu laburo a tu pinta, ¿yo para qué produzco eritropoyetina? No la voy a producir, vos estás re bien así como estás, ¿sí? Eso es la policitemia vera. Paciente como clínica puede tener cefaleas, la sangre está llena de glóbulos rojos, chicos. Prurito, plétora, que se ponen todos rojos colorados, hipertensión, esplenomegalia, poliplesplenismo, chicos. El vaso pasan 120 días y empieza a fagocitarse todo esto. ¿Y qué hace con todo esto? No tiene que hacer, no da abasto, ¿sí? Básicamente, policitemia vera. 2% puede convertirse a leucemia mieloide aguda, 8, ojo, ¿sí? 2%, es menos que la leucemia mieloide crónica. Trombocitemia esencial o trombocitosis esencial. Es lo mismo, pero en vez de los glóbulos rojos, lo que se volvieron loquitos con la mutación del JAK2 son los megacariocitos, básicamente. Trombocitosis mayor a 600.000, recuerden que el valor es de 200, ¿sí? Menor a 50 se hacen transfusiones, son para ustedes, chicos, ojitos. Megacarocitosis en médula ósea, yo le hago una punción y veo eso, mutaciones del JAK2. Paciente tiene poca esplenomegalia, ¿sí? No tiene tanto síndrome infiltrativo, mucha cefalea, sí, y tiene mucha eritromegalia, ¿sí? Tiene trombos en capilares, ¿por qué? Porque, chicos, tiene plaquetas al palo el pobre, y cuando se ducha principalmente y se vasodilatan, se generan microtrombosis en los pies y en las manos y se les ven así, ¿sí? Las manos y los pies se les ponen rojitos, ¿sí? Eritromegalia. Y bueno, el último que nos queda es mielofibrosis, que es lo más alejado de una posible leucemia mieloide aguda y que principalmente tiene un predominio a fibroblasto, porque se empiezan a producir citoquinas, principalmente asociado a megacariocitos y también a estirpe de mastocitos, ¿sí? Comienzan a producir muchos factores fibroblásticos y eso genera que se fibrose la médula ósea, básicamente, ¿sí? Hay megacariocitosis, ojo que también puede haber mastocitosis, en la médula ósea lo genera esplenomegalia masiva, pancitopenia, porque se ocupa la médula ósea de todo, el JAK2 mutado como siempre, pero está todo fibrosado. Es lo más alejado y lo más crónico de la leucemia mieloide aguda, ¿sí? Los megacarocitos producen factor de TFG-beta, es una proteína, una molécula, una citoquina antiinflamatoria, ¿sí? Y esto es lo que hace que se fibrose todo porque estimula fibroblastos. Recuerden que puede progresar a leucemia mieloide aguda, pero es la que con menor frecuencia lo va a hacer, pero sobre todo siempre factores de riesgo, paciente con trisomía 21 tiene más riesgo, ¿sí? Principalmente megacariocítica, o sea, cuando hablamos de leucemia mieloide aguda me va a dar M7,
¿sí? Por eso yo les digo, M7 arriba, megacariocito. Y acá mielofibrosis, megacariocito. ¿Puede progresar a leucemia mieloide aguda? Sí. ¿Cuál? Megacariocito, M7. Se repite todo, siempre. Preguntitas. El cromosoma Filadelfia, ¿cuál es? Chicos, yo no lo voy a decir acá, 922, eso sale de taquito. 922. 922 sale de Sí. taquito, ya está, no se les olvida más, ¿sí? Hombre añoso, síndrome infiltrativo, incremento de neutrófilos, ya sabemos que neutrófilo es la principal causa de leucemia mieloide crónica. 7% de otras formas blásticas, tiene 7, menor a 10, eso es crónico, ya sabemos por porcentaje, chicos, ¿viste? Síndrome infiltrativo, neutrófilos, menos de 10% de blastos, pero mayor a 1, leucemia mieloide crónica, ya está, neutrófilo mieloide crónico, síndrome 7 crónico por el porcentaje, ya está, ¿sí? Bien, y está en sangre, leucemia. Una biopsia de médula ósea, también no leí ni 2 renglones y ya respondí la pregunta. ¿Se dan cuenta? Sabiendo esto se responde rápido. Una biopsia de médula ósea revela una hipercelularidad del 98%, constituida por precursores mieloides, ya saben que es mieloide, tiene translocación del 922, ya lo saben, es mieloide crónica de aquí a la China. Los datos siguientes, elija la opción correcta de diagnóstico de certeza. Leucemia mieloide crónica. No creo que hayan dudas de esto, ¿sí? Pero si se dan cuenta, con la clínica y entendiendo los conceptos generales de la hematoncología, ustedes leen 2 renglones, literalmente, y se ahorran hasta toda esta zaraza, ¿sí? Es más fácil de lo mismo. Bueno, paciente añoso con elevada estirpe mieloide. Ya sabemos que tiene algo en sangre y seguramente es una leucemia mieloide. Síndrome infiltrativo, bueno, entonces es mieloide crónica, ¿sí? ¿Qué translocación podría tener? B922, ¿sí? Chicos, es todo repetitivo esto, ¿sí? Translocación del 922. Correcta la A. En referencia a los síndromes mieloproliferativos, recuerden, leucemia mieloide crónica, trombocitosis esencial, policitemia vera, mielofibrosis, todos los síndromes mieloproliferativos pueden transformarse en leucemias agudas o una fase que se caracteriza por fibrosis medular, asociada a anemia, trombocitopenia y esplenomegalia. Sí, chicos, sí, todas, ¿sí? Policitemia vera y mielofibrosis primaria se asocian a mutaciones puntuales y activaduras de JAK2, ya lo sabemos también. Entre mayores de 60 años, la mielofibrosis primaria es el síndrome proliferativo más frecuente, superando a la policitemia vera y la trombocitosis esencial, caracterizándose por la mutación de MPL en la mayoría de los casos. Chicos, esto es falso porque lo que muta es JAK2. ¿Sí? JAK2 y además la mielofibrosis no es la más frecuente es policitemia vera. ¿Sí? D. Más del 90% de los casos de la leucemia mieloide crónica, el gen BCR-ABL se crea por una translocación 922. Sí, correctísimo. La incorrecta entonces es la C. Fin del asunto, ¿sí? Otra preguntita. Ay. Se está realizando un estudio de pacientes con mielofibrosis primaria, o sea, paciente que tiene un trastorno mieloproliferativo crónico que puede progresar a leucemia mieloide aguda, principalmente pacientes síndrome de Down, principalmente leucemia mieloide aguda, megacariocítica, M7, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes características es más probable que tenga? Policitemia, mutaciones silenciadas de PAC5, esplenomegalia o edad menor a 45 años, chicos. Tiene mielofibrosis primaria, mucho megacariocito, que le encanta irse al vaso, ¿sí? Lo ponemos en el cuadrito. Lo más probable que tenga es esplenomegalia, ¿sí? Policitemia es otro cuadro, es otro de los que hay. PAC5 se asocia principalmente a leucemias de tipo linfocíticas o a linfomas, ¿sí? De tipo B, y menor a 45 años no tiene que haber nada, ¿sí? Son pacientes más viejitos. Bien. En referencia a los trastornos mieloproliferativos crónicos, ya me estoy aburriendo de decir esta palabra, voy a decir TMC. La detección genómica de la fusión BCR-ABL no tiene implicación en el diagnóstico terapéutico. Chicos, yo esa proteína es la única que tengo para darle, así que esto es incorrecto de aquí a la China, ¿sí? Es re importante si la identifico tratarla. A través de las vías RAS y JAK2 se genera proliferación de progenitores granulocíticos y megacariocíticos. Sí, ya sabemos ya que JAK2 es un marcador de mutación común de todos los trastornos mieloproliferativos que no sean la mieloide crónica. Ahí sería translocación 922. La policitemia vera es una neoplasia mieloproliferativa que se ha descrito presencia de mutaciones de JAK2 en el 90% de los afectados, ya lo sabemos también, ¿sí? Todas son JAK2, por eso es Jack Daniels número 2. Todos los síndromes mieloproliferativos pueden transformarse en leucemias agudas, una fase asociada a pancitopenia. Mientras más progrese hacia leucemia aguda, más pancitopénico se va a poner, porque tiene más blastos en la médula y tiene más depresión de las otras series. Así que sí, correcto. La correcta es la A. ¿Más preguntas? Obvio. Bueno, esta es la del gen Ícaro, chicos, ¿sí? Las crisis blásticas se asocian a mutaciones del gen Ícaro. Chao, eso es lo único que tienen que saber aquí, no hay más vuelta, ¿sí? Nos queda lo último, ¿sí? Leucemia linfoblástica aguda y leucemia linfocítica crónica. Pero ya vimos lo más difícil, chicos, ¿sí? Las mieloides son las más jodidas en términos de entenderlas. Las linfocíticas son facilitas, no hay tanta vuelta, no hay L1, L2, L3, L1000, nada. En realidad sí, pero es irrelevante, completamente irrelevante, ¿sí?
El cuadrito amigo, ¿sí? Ya vimos todo esto de estirpe mieloide. Ahora nos queda esto, la estirpe linfoide, ¿sí? Básicamente, principalmente estas que están acá, ¿sí? Y esto para mañana. Mañana sufren con eso. Linfoblástica aguda. Cuando hablamos de linfoblástica aguda pensamos en niños. Ojo, el 70% son pediátricas y el 80% de las pediátricas son todas de tipo B. Entonces, cuando yo pienso en leucemia linfoblástica aguda, pienso en niños y pienso en linfocito B, ¿sí? Por eso en un comienzo de la clase les dije toda la ontogenia en linfocito B. La mutación 922 puede estar en la leucemia linfoblástica aguda. Recuerden que es más de la mieloide crónica, pero cuando está en el pibito de la leucemia linfoblástica aguda es de peor pronóstico, ¿sí? Eso es lo jodido, porque el anticuerpo, recuerden, no le pega. Mutaciones del linfocito D, PAC5, translocaciones 12-21, no me importa. 922 en adultos de mal pronóstico, ¿sí? Y Notch, que no me importa tampoco, linfocitos T. Pero lo que quiero que se les quede sí es 922, mal pronóstico. Ahora sí, lo importante acá son los marcadores, chicos y chicas. Acá, linfocito B, CD19 y CD20 a la cabeza, ¿sí? Todo lo que sea CD19 y CD20 es linfocito B de aquí a la China. Y todo lo que sea CD5 y TDT positivo es linfocito T de acá a la recontra China. Yo un paciente que es pediátrico, que tiene un conteo de blastos de estirpe linfocítica, que me marca CD10 positivo, o sea, CALA positivo, ya sé que es pancitopénico, agudo, en sangre, con blastos, es leucemia, tiene CD10 positivo, leucemia linfoblástica aguda, paciente pediátrico. Lo que me queda ver es T o es B, y ahí yo miro y le hago citometría de flujo. Y digo, CD19-20 positivo, bueno, leucemia linfoblástica aguda de tipo B. Tiene CD5 o TDT positivo, leucemia linfoblástica aguda de tipo T, ¿sí? Si dije antes B, T era B, CD19-20 B y 5 y TDT, T. Generalmente tienen pacientes que tienen, yo agarro estos blastos y le hago un cariograma y son hiperploides, tienen hasta 50 cromosomas, ¿sí? Excepto la translocación 922, que nuevamente es la fea, que tiene hipoploidía, o sea, tiene menos cromosomas de lo que debería tener. Nada, es un datito choice. Lo mismo de siempre. Niñito, pancitopenia, estirpe linfoide, CD10 positivo o CALA positivo, ¿sí? Es el cáncer más frecuente en niños, principalmente niños menores de 14, asociado a radiación, a benceno y enfermedades cromosomales nuevamente, Down, Klinefelter y Turner. Recuerden que el paciente con Down tiene riesgo de leucemia mieloide aguda y de leucemia linfoblástica aguda, pero más linfoblástica que mieloide. Eso. Los pacientes, bueno, lo mismo de siempre, ¿sí? Tienen mucha linfoblástica aguda, pero también pueden tener mieloide, la M7 megacariocítica asociada a mielofibrosis. Lugares en los que estamos parados acá. Linfoblástica aguda de tipo B. Fíjense, menores de 5 años. En cambio, la linfoblástica de tipo T, la de TDT y CD5 positivo, está relacionada entre los 10. ¿Por qué? Porque ahí viene la ontogenia T en el timo, ¿sí? Es donde pueden aparecer. La clínica general de la leucemia linfoblásticas agudas es lo de siempre, pancitopenia, ¿sí? Siempre con blastos mayor a 20%. Eso es típico. Fíjense que pueden ser de linfo B o de linfo T. Yo les pongo acá, el 80% son de linfo B. El pronóstico es bueno, se dan pacientes más chiquitos, de 5 a 2 años, mucho compromiso del sistema nervioso central y los testículos, y todo el resto menos. En cambio, las de tipo T son el 15%, el pronóstico es peor, se dan pacientes más adultos, más cercanos a la adolescencia, porque es la ontogenia T en el timo, y si bien no tienen tanto compromiso del sistema nervioso central ni los testículos, sí tienen mucho compromiso del resto de los órganos periféricos, vaso, ganglios, timo, efecto masa, afectación de la piel, son de peor pronóstico. Por eso les pongo estos dos dibujitos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un chiquito que es síndrome de Down, de alrededor de 5 años, que tiene una B en la remera porque es una leucemia linfoblástica de tipo B principalmente, y tiene un huevo porque principalmente genera linfomas testiculares, y tiene unas nueces que habla del cerebro porque tiene principalmente linfomas del sistema nervioso central, producto de estas mismas leucemias linfoblásticas agudas, ¿sí? Paciente pediátrico de linfocito B, 5 años. Ahora, si el paciente es más adulto, fíjense que este ya es un adolescente, Down, de alrededor de 15 años, va a tener afectación principalmente del linfocito T, de timo, y va a tener múltiples centros metastásicos, principalmente y hepatoesplenomegalia, o sea, no tiene un foco definido y son de peor pronóstico. Recuerden que esta leucemia linfoblástica puede venir principalmente de un linfoma T linfoblástico del timo, ¿sí? Por eso viene la vuelta. Aquí es un linfoma que nace como linfoma y muere como leucemia, ¿sí? El compromiso del sistema nervioso central es más común en los linfomas en las leucemias linfoblásticas de tipo B, ¿sí? Y debe ser descartado. Cualquier masa cerebral en paciente pediátrico síndrome de Down, yo tengo que pensar, ¿no tendrá una leucemia? ¿Sí? En cambio, las leucemias linfoblásticas de tipo T pueden comenzar como un linfoma tímico, linfoblástico, y luego pasar a médula ósea desde el timo y volverse una leucemia linfoblástica tipo T, ¿sí? Nada más que eso. A la micro,
Blastos, chicos, blastos, 20% de blastos, ¿sí? Poco citoplasma, son linfocíticas, ¿sí? Cala positivo, CD10 positivo. Se la pusieron la aspiración, blastos, y pancitopenia porque esto es agudo, ya sabemos todo eso. Fíjense, lleno de blastos de tipo linfocítico. Esto es lo que se llama patrón en cielo estrellado. Lo da también el linfoma de Burkitt, ojo, ¿sí? Lo vamos a ver también, pero esto también la da, patrón en cielo estrellado. Cuando veamos el linfoma de Burkitt lo vamos a volver a ver. Obviamente, no se ve el cielo estrellado acá, hay que tener mucha creatividad, pero resulta que Van Gogh pintó en el 1800, no me acuerdo, el cielo estrellado bajo el Ródano, que se llama, bajo el Rin, bajo el Ródano creo que era, en Francia. Entonces el tipo lo pintó y realmente sí se parece, fíjense, esto es lo que pintó. Ahí está, cielo estrellado bajo el Ródano 1888. Me encanta, muchos ochos. Pero fíjense, este es el famoso cielo estrellado. Y ustedes no ven el cielo estrellado acá, pero yo se los cambié de color. Ahora sí ven el cielo estrellado, ¿se entiende? O sea, el patólogo de hace 200 años, cuando miró esto, dijo, esto es el cielo estrellado sobre el Ródano de Van Gogh. Entonces dijo, patrón en cielo estrellado. ¿Qué pasó? Que la patología es muy histórica. Entonces, 800 años después, nosotros venimos aquí, no tenemos ni pelo en los huevos, nos ponemos a leer esto y decimos, cielo estrellado, no entiendo nada. Sí, chico, porque el cielo estrellado de Van Gogh no lo conoce todo el mundo, murió hace como 100 años el pobre hombre más. Entonces, cielo estrellado es esto, ¿sí? Eso es lo que quiero que quede. Se toma mucho del momento y después se olvidan que el cielo estrellado no se lo guarda a nadie. Bueno, estos son los famosos linfoblastos, todos bonitos, muy teñidos para CD10, cala, marcador común de estirpe leuquémica o leucémica linfoblástica. Pregunta de choice. Paciente de 3 años, inmediatamente esto ya no es una leucemia de ningún otro tipo que no sea linfoblástica, es inmediatamente linfoblástica, ¿sí? Ahora, 3 años, fíjense la edad. Cuando yo decía que era de tipo B, es paciente menor a 5 años o cerca de los 5 años. Cuando yo hablo de T, paciente más adolescente. Ya que tenga 3 años, leucemia B. Vamos mirando, sí, igual. Paciente se ve pálido, tiene síndrome anémico, tiene sangrado, síndrome hemorragíparo y tengo 5 veces otitis, síndrome infeccioso. Chicos, lo venimos sacando de todo el rato esto, ¿sí? Es el síndrome leucémico agudo de un paciente de 3 años. Se sospecha patología hemolinfoide. ¿Cuál probablemente sería? Por estadística, por epidemiología, leucemia linfoblástica aguda. Y específicamente, podríamos decir hasta el tipo B, por los años de presentación. ¿Sí? Pero ¿se dan cuenta cómo se saca esto? Así, sin mucha vuelta. Pero el síndrome leucémico agudo y crónico es el que nos salva la vida acá. Correcta la D. Leucemia linfocítica crónica, la de mejor pronóstico, principalmente de linfocitos B. T puede estar, pero principalmente del linfocito B, es la más frecuente en adultos en general, la esperanza de vida es muy buena, y cuando esta neoplasia de leucemia de sangre y médula ósea entra a los tejidos linfáticos, órganos linfáticos secundarios como un ganglio, se llama linfoma linfocítico de células pequeñas, porque recuerden nuevamente, leucemia y linfoma es un término de cuestiones anatómicas, ¿sí? Puede progresar a una forma grave, llamada linfoma difuso de células grandes, sí. Y recuerden, cuando veamos linfomas mañana, vamos a darnos cuenta que la mayoría de los linfomas de no Hodgkin pueden volverse un linfoma más agresivo. Cuando se vuelven un linfoma más agresivo, esto se llama transformación de Richter. Es como que el linfoma que era un linfoma de bajo grado se vuelve un linfoma de alto grado. En este caso, producto de una leucemia linfocítica crónica previa. ¿Sí? Nada. Mutaciones no importan, chicos. Trisomía 12, 13q12, no, esto nadie se lo va a preguntar, ¿sí? Pero están ahí porque es obsesivo. Pero sí esto, ¿sí? Chicos, recuérdense los marcadores. CD19-20 siempre de linfocito B, CD5 siempre de linfocito T. Es la leucemia más común en adultos, pero sumémosle un poquito más, es la leucemia más común de todas, ¿sí? Paciente añoso, no hay factores ambientales de riesgo que aumenten, es esporádico, ¿sí? Asociado a cuestiones hereditarias principalmente. Bien. Lo mismo imagen de siempre, chicos. Paciente con síndrome infiltrativo, con una célula en cesto, de estirpe linfoide, es la más frecuente, paciente añoso. Clínica. Clínica general, síndrome leucémico crónico. La serie afectada va a estar elevada, todas las demás van a estar bajas, va a tener síndrome infiltrativo, hepatoadenoesplenomegalia, y no nos olvidemos nunca del conteo de blastos, menor al 10%. Resumen del asunto, ya lo vimos esto. Peor pronóstico de la leucemia mieloide aguda, mejor pronóstico de la leucemia linfocítica crónica, la linfoblástica aguda es la más frecuente en niños, las agudas son de mayor de 20% de blastos, las crónicas son menor a 10. Acá importante de la leucemia mieloide aguda es la 15-17 o promielocítica porque se trata diferente y es más grave. Todas dan leucostasis, pero la leucemia mieloide aguda da mucha leucostasis, pero fíjense que esta, la 15-17 promielocítica, las células tienen mucina, se pegotean un montón además. Las agudas siempre tienen pancitopenia muy marcada, las crónicas tienen citopenias, pero la serie afectada va a estar elevada, ya sea mieloide en cualquiera de sus tipos o linfoide.
La hepatosplenomegalia es más frecuente en la mieloide crónica y la afectación del sistema nervioso central, la linfoblástica aguda, principalmente en niños, síndrome de Down. Marcadores comunes: mieloperoxidasa para mieloide aguda, CALA para linfoblástica aguda, translocaciones 922 para mieloides crónicas y las células en cesto y los pseudofolículos, histología básicamente, para las linfocíticas crónicas. Generalmente los pacientes con leucemia linfocítica crónica son asintomáticos y pueden tener síntomas inespecíficos, ¿sí? La diferencia entre una leucemia linfocítica crónica y un linfoma linfocítico de células pequeñas simplemente es la cantidad de linfocitos y blastos en sangre, ya lo sabemos eso, ¿sí? A la micro voy a ver frotis, anemia, linfocitosis, células en cesto. Recuerden el pecho del chico, del señor que tiene una remera con una pelota de básquetbol, ¿sí? Funciona migración de médula ósea, blastos, linfocíticos CALA positivos, menores al 10%, pero mayores al 1%. Los ganglios pueden tener linfadenopatía neoplástica con pérdida de arquitectura y pseudofolículos, ¿sí? Nada, repaso del contenido. Las leucemias son líquidas en sangre y médula ósea, los linfomas son sólidos en sangre, en órganos linfáticos y tejidos periféricos, ¿sí? Estos pacientes que tienen leucemia linfocítica crónica, la principal causa de muerte son las infecciones, porque como se ven depletados todos los nichos de memoria, lo que empieza a pasar es que tienen pocos anticuerpos, tienen hipogamaglobulinemia. Entonces los pacientes tienen muchas infecciones, tienen que cuidarse mucho de eso, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir de esto? Nada, las células en cesto o células SMATch, ¿sí? Son estas células que yo las reviento, las estiro en el frote y se quedan así. Por eso se dice células en cesto. No sé quién se le ocurrió que esto parece un cesto, pero ya está. Ustedes digan cesto, células en canasto, ¿sí? Acá hay muchas, ¿bien? Otra célula en cesto, ¿sí? Otra célula en cesto. Esto es una médula ósea llena de linfocitos, linfoblastos de una leucemia linfocítica crónica. Vamos a ver las preguntitas. ¿Cuál es la leucemia más frecuente en adultos en el mundo occidental? Linfocítica crónica. No les voy a dar más vuelta, ya lo saben, eso lo han visto 80 veces. ¿Cuál es la leucemia más común? Estas son preguntas reales, chicos, ¿sí? ¿Cuál es la leucemia más común en el adulto anciano? Linfocítica crónica. Listo, seguimos con lo siguiente. Aquí esto me gusta más. Paciente de 65 años, añoso, tiene síndrome infiltrativo, linfadenopatía, esplenomegalia, síndrome infiltrativo, 80% de linfocitos en sangre, ¿sí? No blastos, ojo, linfocitos nada más. Reemplazo difuso de la histoarquitectura ganglionar, o sea, tiene un nódulo neoplásico, CD23 positivo. ¿Qué es lo que tiene este paciente? Un linfoma linfocítico de células B pequeñas. CD23, lo vamos a ver en linfomas, es linfoma linfocítico de células B pequeñas. Pero la cuestión es, ¿de dónde pudo venir este linfoma linfocítico de células B pequeñas? De un linfoma, de una leucemia linfocítica crónica, ¿sí? Por eso la pregunta acá es esta, ¿sí? ¿Podría ser un linfoma folicular? No, porque vamos a ver linfomas que el folicular no me da esto. Si recuerden siempre, leucemia linfocítica crónica, linfoma de células B pequeñas y por transformación de Richter se va a convertir en linfoma difuso de células B grandes, que es el FEO, ¿sí? Sí. Bueno, se acabaron las preguntas. Bueno, chicos, terminamos. ¿Cómo estuvo? ¿Estuvo bien? ¿Se entendió? Mañana vemos linfomas. Sí, todo perfecto, Aaron. Así que Gracias. tranqui, espero que con esto les baste, porque sé que es un embole leer hemolinfoide, no hay un libro bueno de esta porquería, y yo me metí en esto como 3 meses de decir, no, esto lo vamos a masticar y lo vamos a vomitar así, ¿sí? Así que nada, repásenlo por encima ya con esto. Generalmente a veces pasa que se pregunta mucho, a veces no. Entonces como que yo me quedo pensando, uy, las ballenitas, después van a ver las ballenitas y los dibujos y todo, y no se preguntan, se preguntan 2, pero a veces se pregunta mucho más. Todo depende de cómo venga la mano, ¿sí? Por lo general el hemolinfoide es un tema que le genera alergia a todo el mundo, ¿sí? Por lo general, hemolinfoide es un tema que cuando vos lo manejás, como que casi siempre, esto va a quedar grabado, casi siempre el que maneja hemolinfoide es el más pija de la charla. Vos juntás a 10 médicos, el hematólogo es el pija, porque ese es el que nadie entiende, él hace magia negra, no se entiende un carajo de lo que habla, ¿sí? Igual está piola, si quieren ser pijas, hagan hematonco, hagan hemato, hagan hematopatología, bueno, siempre que estén metidos en hemato, ustedes le preguntan a un clínico, el clínico dice, no sé, flaco, yo olvídate, eso dejémoslo al hematólogo, yo no entiendo un carajo, ¿sí? Siempre es lo mismo. Así que, nada, está bueno saber esto porque siempre para una charlita se pueden sacar el temazo y la rompen. Bueno, chicos, quedan libres a 1 minuto de las 2 de la tarde, pueden irse a descansar.